¿Listo? Entonces, damos inicio así a la sesión de preguntas y respuestas en vivo de nuestro taller de información exógena. En esta primera parte vamos a conversar sobre algunas preguntas que ya están establecidas con sus respectivas respuestas, porque han sido las preguntas que se han formulado a través de los grupos de WhatsApp o a través del WhatsApp. Al final de la sesión vamos a conversar, vamos a compartir algunas otras preguntas que pues, sean de dudas que ustedes tengan y que no se hayan abordado a lo largo de esta primera parte. Entonces yo le sugiero que las tenga escritas, y si en algún momento usted tiene un listado de dudas y en algún momento queda clara con lo que ya acabamos a conversar, pues simplemente esa la chulea, y las que queden sin chulear, porque evidentemente serían las que no se trataron, al final vamos a tener una ronda de preguntas y respuestas en vivo. Entonces usted al final levanta la mano, activamos el micrófono y usted puede plantear todas las preguntas que considere pertinentes y necesarias. Bien, entonces aquí la primera parte de las preguntas están organizadas porque lo que hicimos fue copiar los chats y pegarlo, pero al final hay unas preguntas que no están tan organizadas, pero igual las vamos a leer y bueno, no hay problema con que se mencione quién hizo la pregunta ni quién la respondió. Igual estamos acá entre todos los que estamos en los grupos. Bien, Ángela Prada y Yormenelli tienen problemas de conexión. Estoy dándoles acceso y se les cae. Igual les daré acceso todas las veces que sea necesario. Entonces, para que se me concentren, vamos a tratar de hacer esto así y no se me vayan como por allá, por las otras preguntas que todavía no vamos. Bien, entonces alguien nos preguntó. Alguien planteó la siguiente pregunta. Ah, perfecto, Ángela, ya ingresó Ángela y creo que ahora es Marcela la que tiene problemas y Joninel. Alguien nos hizo la siguiente pregunta. Alguien envió a los grupos la siguiente pregunta. Espérenme que estoy tratando de dejar aquí esto para poder dar acceso y para poder ver sus comentarios. Al final hablamos de los grupos de WhatsApp. Para quienes quieran entrar a los grupos de WhatsApp, entonces enviamos el enlace. El grupo de WhatsApp me parece chévere, aunque algunos le han dado mal uso a algunos grupos. Al final generamos un enlace de WhatsApp, lo compartimos por acá para que puedan acceder a cualquiera de los grupos, quienes quieran estar en los grupos. Listo. Entonces, la pregunta que nos hicieron o que hicieron en el chat fue la siguiente. Buenas noches, colegas. Para que por favor me ayuden con una luz sobre este tema, quisiera saber qué hacer con un consorcio en donde un consorciado es una empresa extranjera. Esta pregunta la hicieron en dos grupos. No igual, pero con el mismo propósito. Sin domicilio en Colombia. Al estar registrados en el RUT del consorcio, ¿quiere decir que ya tiene RUT la empresa extranjera o hay que hacer algún registro adicional? La empresa extranjera debe reportar información exógena. Entonces la respuesta que se le dio fue que no, es decir, no porque el consorcio tenga el RUT, ya la empresa extranjera tiene el RUT, no. El RUT es particular del consorcio. De hecho, el único documento que tiene un consorcio para su existencia es el acuerdo consorcial, y para efectos fiscales el RUT. Entonces, ese RUT es del consorcio. Ahora, la pregunta aquí importante en cuanto a información exógena era si esa empresa extranjera debería o debe reportar información exógena por estar en el consorcio. Entonces, así como sin tener mayor información, porque esta es la pregunta que nos dieron, la respuesta sería que no. Que no, ¿por qué? Porque estamos hablando de que es una empresa extranjera, que muy seguramente lo que está aportando dentro del consorcio es dinero o es experiencia, porque eso es lo que se puede aportar a un consorcio. Y no tenemos elementos si tiene establecimientos en Colombia, si realiza otras actividades en Colombia y demás. Pero ¿qué es importante aquí tener en cuenta en cuanto al consorcio de cara a la información exógena? Que por el consorcio, es decir, que por las actividades consorciales, que como se entiende la pregunta, uno diría, no, esa empresa no está haciendo más nada, sino que solamente hace parte de un consorcio, pues el obligado a reportar información exógena por las operaciones del consorcio sería el consorcio. Y ya luego, de manera separada, habría que mirar otros elementos de esa persona jurídica del extranjero para mirar si cumple con alguno de los requisitos que más adelante vamos a hablar de ellos en una pregunta, o criterios que yo le llamo, para quedar obligada a reportar información exógena. Entonces, la respuesta concreta a esta pregunta sería, con los elementos que tenemos aquí en la pregunta, uno diría, no solo no porque se haya hecho el RUT de la persona, del consorcio, perdón, la persona jurídica ya está inscrita en el RUT, no. Aparece en el registro porque es miembro del consorcio y ahí dice cuál es su participación. Pero ya tocaría mirar otros elementos
de su ejecución acá, de cualquier otro elemento para mirar cuáles son las obligaciones fiscales, porque habría que mirar si los ingresos se van a considerar de fuente nacional, que no voy a entrar a discutir de eso porque es más renta que exógena, para determinar si tendría que inscribirse en el RUT y tendría que reportar información exógena. Eso en cuanto a eso. Luego alguna persona preguntó, y de este SOMAC preguntaron, han hecho bastantes preguntas, que si una empresa SOMAC que no tienen los ingresos de 500 millones, pero sí practicó retenciones en la fuente de presentar información exógena. Entonces recuerden ustedes que para las personas jurídicas hay varios criterios. Cuando yo digo criterio, es el elemento que lo convierte en reportante de información exógena. Pero que los más comunes o los que obligan a más personas a reportar información exógena son dos: el criterio de ingresos y el criterio de retenciones en la fuente. Entonces, fíjense que aquí la persona preguntó que la SOMAC no tiene ingresos de 500 millones, pero es que el criterio de ingresos de los 500 millones no es para personas jurídicas, es para una persona natural, porque el criterio de la persona jurídica es de 100 millones. Entonces, ahí como que de entrada la pregunta estaba mal formulada. Pero supongamos que la persona hubiese preguntado que la SOMAC no tuvo los ingresos superiores a 100 millones en el 2020, entendiendo que se conformó en el 2020. La respuesta que se le dio en ese caso, que no la di yo, que la dio algún compañero, es que sí tiene que presentar información exógena porque son obligados a practicar retención en la fuente. Y cualquier persona jurídica que se encuentre en una SOMAC, pues tiene dentro de las responsabilidades, si no me equivoco, la responsabilidad... sí, si me equivoco, no me acuerdo cuál es el tipo de responsabilidad de practicar retención en la fuente. Y eso lo convierte en reportante de información exógena. Pero aquí enseguida voy a hacer una claridad para todas las personas que están acá. Dependiendo del criterio, y eso lo explicamos en el taller, pero mucha gente pregunta sobre eso todavía, dependiendo del criterio que convierta a una persona jurídica o a una persona natural en obligado a reportar información exógena, y repito que los criterios comunes son ingresos o estar obligado a practicar retención en la fuente. Entonces, dependiendo del criterio, será la cantidad o los formatos que está obligado a presentar determinada persona. Ahorita más adelante hay una pregunta en ese sentido, como para entender esa dinámica. Entonces, la respuesta a esta pregunta sería sí, tiene que presentar información exógena, así no haya cumplido con los ingresos superiores a 100, porque están obligados a practicar retención en la fuente. Aquí no estamos diciendo qué formato tiene que presentar, simplemente preguntaron, ¿tiene la obligación de presentar información exógena? Y la respuesta es que sí. Y esa misma análisis que acabo de plantear yo, usted lo puede hacer con cualquier persona jurídica o con cualquier persona natural. Usted revisa criterios de ingreso por el artículo 1 de la resolución, criterios de retención en la fuente por el artículo 1 de la resolución, creo que el literal de ingresos es el D o el E para personas jurídicas y naturales y el F para retención en la fuente. Eso aplica para que usted analice, que vamos a hablar ahorita más adelante, para que analice el régimen simple de tributación, para que analice copropiedades, que también hicieron esa pregunta. Bien, la tercera pregunta es sobre el IU. Dice, hola, buenos días. Compañeros, ¿me puede ayudar en qué formato de exógena va el IU de las ventas? Bueno, entonces el IU de las ventas, ¿qué es? El IU de las ventas puede existir. Se me fue por acá esto. El IU de las ventas puede existir para cualquiera de las actividades que la norma permita el IU. Hay un tema de construcción, hay un tema de aseo, hay un tema en administración de personal, hay varios temas que permiten el tema del IU. Ese tema del IU, pues digamos que cuando uno lee IU no es nada diferente a un ingreso, solamente que es un ingreso que se ha determinado de manera especial para que sea la base para determinar el IVA, pero eso es un ingreso. Entonces no es posible que ustedes, o sería un error que ustedes declaren en su formato 1007, que es la respuesta que está acá, declaren la base de ese IU y no declaren el IU. Es decir, como si el IU fuese algún impuesto, fuese una cosa distinta a un ingreso. No, el IU es exactamente igual para efectos de información exógena. El IU es exactamente igual al subtotal, que viene siendo la base para determinar el IU. Los dos son un ingreso y los dos se reportan en el 1007 con el tercero al cual se le haya generado, cual se le haya causado ese ingreso. Entonces, cada que ustedes vean IU es un ingreso que se reporta en el 1007, incluso no se reporta separado, es decir, yo no reporto el subtotal de la factura o el subtotal del ingreso y en otro concepto reporto el IU, no, esos dos se suman y se incluyen dentro del ingreso, dentro del mismo concepto del ingreso.
Esa es una pregunta recurrente. Creo que la hicieron en 2 grupos y como en 2 ocasiones. Entonces, ténganlo presente. Aquí hay otra pregunta que dice, hola, buenas noches. Hola, buenas tardes. Tengo una empresa a donde ella, entonces, a donde ella le hace el favor de pagarle unas facturas a la empresa B. Entonces, tengamos una empresa A. Ah, ya, ok. Tenemos una empresa A y esta empresa A le hace el favor a la empresa B de pagarle unas facturas. Vamos a subrayar acá para que se entienda esto. Y posteriormente lo que hacen es cruzarlo con unas relaciones comerciales que tienen ellas dos, pues que hace el favor de hacer esos pagos a la empresa B. Y entonces la pregunta es que si la que hace el favor de hacer esos pagos, que vendría siendo B, que le hace el favor a A, tendría que reportar el formato 1647. Y aquí la pregunta como que sigue y dice, una empresa hace una factura mensual, pero ese ingreso no es para ella. Si la persona que formuló esta pregunta está acá, por favor, levanta la mano para ayudar a organizarla. Una empresa hace una factura mensual, pero el ingreso no es para ella, sino para una corporación, por lo que el cliente del exterior no quiso recibir la factura. Aquí hay 2 preguntas diferentes. Esta es una pregunta y esto es otra pregunta. Entonces vamos primero a mirar esta para ver si la entendemos. Hola, buenas noches. Tengo una empresa A donde ella hace el favor de pagarle unas facturas a la empresa B, para posteriormente cruzarlo con unas relaciones comerciales que tienen ellas dos. Hace el favor, Bueno, si la empresa B lo que hace es pagar, es decir, hace pago o abono en cuenta en nombre de A, ahí no cabería para esta empresa B el 1647, no, porque el 1647 es para ingresos por intermediación. Ahí realmente lo que habría que ver es que si en este pago hay algún contrato de mandato, porque si había un contrato de mandato, esta empresa B tendría que presentar el 5247 por los pagos que está haciendo a nombre de A. Quizá eso fue lo que quisieron preguntar aquí con estos 1647. No cabe aquí en esta pregunta, no cabe el 1647, puesto que este es para ingresos recibidos para terceros por intermediación. Y acá lo que hay es un pago, no hay un ingreso ahí en eso. Bien, aquí esta sería la respuesta a este y ahí se separan y se entiende mejor esa pregunta. Hay varias más ahí abajo. Y esta sería otra pregunta. Una empresa hace una factura mensual, pero ese ingreso, yo creo que aquí hay como que se habían confundido los temas, ¿no? Dice, una empresa hace una factura mensual, pero ese ingreso no es para ella, sino para una corporación, por lo que el cliente del exterior no quiso recibir la factura de esa corporación, sino de una comercializadora. Y ya la comercializadora se entiende con la corporación, o sea que este sería un ingreso para tercero. Lo que la comercializadora tendría que reportar sería el saldo que me quedó. Bueno, aquí efectivamente aquí sí hay un tema de intermediación, ¿no? A menos que no lo menciona la pregunta, a menos que existiera un contrato de mandato. Como no existe un contrato de mandato, en el que pues, el contrato de mandato puede ser por escrito, puede ser verbal, en el que una de las personas se convierte en mandante y el otro en mandatario. Como aquí no hay esa figura, sino que simplemente lo que hay es como un favor, pues sí se da el tema de la intermediación, ¿no? Aunque la intermediación supone que alguna de las partes tiene que ganar algún tipo de ingreso por esa intermediación, que yo supongo que sí. No creo que simplemente haga el favor la comercializadora, no conozco la primera comercializadora que haga favores de eso. Entonces aquí sí cabería la respuesta de que aquí necesariamente debe existir el 1647 porque esta comercializadora no podría reportar en su 1007, que para eso existe el 1647, no podría reportar en su 1007 todo el ingreso porque realmente no es un ingreso de ella, realmente es un ingreso que está recibiendo para un tercero y para eso existe el formato 1647. Entonces aquí sí, correcto. Aquí sí sería, aquí sí cabe, acá sí cabe. El 1647, que es el formato diseñado para esta intermediación. No sé para dónde se me va el 1647. Ahora sí. Perfecto. Ahora, y aquí pregunta, ¿se tendría que reportar
sería el saldo que me quedó de diciembre o toda la facturación del año. Pues toda la facturación del año. Sería todo el movimiento de esa 28, si la causa o la contabilizan por la 28, sería todo el movimiento crédito de esa 28 que significaría el ingreso recibido para el tercero, que habitualmente debería coincidir con el saldo final. Bien. Aquí hay una pregunta de las que más hay. Y aquí se nos perdió el rumbo del consecutivo. Yo voy a poner aquí que está la 5. Y dice, hola, buenos días, quisiera que me ayudaran. Estoy en el formato 2276, perfecto. Y yo les recomiendo que comiencen por el 1001 y el 2276 a quienes no han comenzado todavía. Con reporte de empleados de un consorcio. Cuando lleno la casilla de informante, debo colocar la 4, que es tipo de informante. Pero sale un error. Dice que no coincide con la información de la tabla y el número de identificación sí es 13. Según este formato, no es el número, estarán sin punto. Pero mi pregunta es, ¿debo colocar el porcentaje? Bueno, realmente esa no era una pregunta, ¿no? Porque le estaba dando un error ahí. Seguramente el error sería, si le estaba dando un error, el error sería, recuerden ustedes que el papel del prevalidador es validar las características técnicas de la información. Entonces, si ustedes en una casilla colocan un valor con coma o con puntos, no se los va a aceptar. O si alguna casilla es numérica y ustedes colocan letras, no se los va a aceptar. No lo va a dejar pasar. Ahora, ¿qué tienen que tener en cuenta con este tema del 2276 en cuanto tengan cualquier contrato de colaboración empresarial o cualquier tema relacionado con encargos fiduciarios? Y es que él tiene dos componentes. La nueva versión del 2276 tiene dos componentes. Un componente vendría siendo la primera columna, en la que dice quién es el tipo de reportante, quién está haciendo el reporte. Entonces, si usted es un consorcio, como están diciendo acá, habría que colocar que el reportante vendría siendo el consorcio. Y al final de la casilla, al final del formato, perdón, en las dos últimas columnas, nos pide, si yo coloco que el reportante del consorcio, es porque entonces estoy actuando en nombre de alguien, así como si fuese un joint venture, una unión temporal, un contrato de mandato o cualquiera de esos de colaboración o una fiducia. Al final entonces tendría que decir el nombre de quién estoy haciendo ese pago, digamos que es la novedad que trajo o que tiene el 2276 que estamos reportando este año. Pero entonces aquí nos dice, no, pero mi pregunta es que si debo colocar el porcentaje de los dos consorciados a cada empleado o puedo utilizar un solo número de cédula de un consorciado, el de más porcentaje. Entonces fíjense que aquí hay un tema que es complejo, ¿no? Que es complicado si se hiciera así. Porque recuerden ustedes que la lógica de ese prevalidador CCE, que vendría siendo el 5247, 5248, 5249, 5250, esos formatos, es yo le pago a alguien en nombre de otra persona. Entonces yo le digo a la DIAN en la primera parte del formato, le digo, le estoy pagando a Juan, ¿sí? En la primera parte del formato le digo, le estoy pagando a Juan. Y en la última parte del formato, lo que le digo a la DIAN, le estoy pagando a Juan en nombre de Pedro. Y en algunas circunstancias, como es el caso de quien nos haya hecho esta pregunta, yo le puedo decir a la DIAN, mira, yo le estoy pagando a Juan, pero le estoy pagando a Juan en nombre de Pedro y en nombre de María. ¿Sí? Serían dos personas en nombre de las cuales estamos haciendo eso. Entonces, yo no puedo decirle a la DIAN, le estoy pagando a Juan y cargarle a Pedro el 100% de los pagos, porque realmente los pagos corresponden a María y a Juan, y lo coherente es que se realicen de acuerdo a su porcentaje de participación. Entonces, acá está diciendo la persona que hizo la pregunta, dice, un consorciado tiene el 70 y el otro tiene el 30. ¿Cuál de los números de cédula coloco? Bueno, la respuesta aquí correcta es, mira, le estás pagando a Juan, creo que dije que le estamos pagando a Juan, en nombre de Pedro, pero Pedro tiene el 70%, entonces colócale a Pedro, si son 100 pesos que le estás pagando a Juan, colócale 70 pesos a Pedro y colócale 30 pesos a María. Ese es el deber ser de ese formato 2276 con su nueva versión, que es el mismo deber ser del 5247, 5248, 5249 y 5250 que están en el prevalidador CCE. Ahora, ¿qué respondí yo acá? Esta pregunta sí la di yo. Y es que hay una práctica generalizada, pues que se ha visto en estas figuras, que cuando es técnicamente imposible o técnicamente muy complejo hacer esa separación de, bueno, le estamos pagando al trabajador 1, entonces vamos a ponerle un peso que le pagamos a Juan, otro peso que le pagamos a María, porque hay consorcios que tienen incluso 6, 7, 8, 9, 10 miembros. Eso resulta complejo. Y con participaciones del 5, del 3, del 20, eso resulta muy complejo.
digamos que habría que tener una organización desde el inicio de las actividades del consorcio, desde el inicio del periodo grabable, para poder tener eso parametrizado. Pero si usted se encuentra con que no, hay una práctica que se ha evidenciado, pues digamos que yo no estoy tan en desacuerdo por lo que les voy a decir ahora. ¿Cuál es esa práctica? Hombre, listo, tenemos 100 trabajadores y toda la nómina da 100 millones de pesos. Bueno, toda la nómina no, todos los gastos reportados en el 2276 dan 100 millones de pesos. Al final, lo que le importa a la DIAN, ¿a alguien más se le recorta la transmisión o solamente es a Marcela, a Sandra? Listo, entonces debe ser Sandra su conexión a internet. Si puede conectarse desde el celular con los datos, puede que le vaya mejor. Bien, entonces, ¿cuál es la práctica que les estaba comentando? Hombre, listo, son 100 millones de pesos todo lo que se va a reportar en el 2276 y son tres miembros a los cuales, o en nombre de los cuales, se va a hacer ese reporte. Entonces, ¿qué hacer? Pues simplemente dividir todos los costos que se van a reportar en ese 22, todos los pagos que se van a reportar en ese 2276 y cargárselo proporcionalmente a cada persona. ¿Eso qué está haciendo? ¿O eso qué hace? ¿O eso qué busca? Hombre, que usted no tenga que colocar trabajador por trabajador y repetirlo tantas veces hayan miembros del consorcio, sino que simplemente usted coge un grupo de trabajadores y se los carga a un consorcio que al final el valor, a uno de los miembros del consorcio, perdón, que al final el valor que les va a reportar sumándolos a todos va a ser el mismo que si usted hubiese tomado trabajador por trabajador y reportarlo tantas veces como tantos miembros del consorcio haya. Al final, ¿yo por qué no estoy tan en desacuerdo con esa figura? Ahora, soy claro en decir que lo correcto es reportar tantas veces trabajadores hayan a cada uno de los miembros del consorcio, así lo dice la norma. Pero ¿por qué no estoy tan en desacuerdo o por qué no soy contrario a esa figura? Porque es que al final, lo que busca el 2276 con esa nueva figura del reporte es la misma finalidad que busca el 5247 o el 5248. Es que simplemente el administrador de la figura del contrato de colaboración le diga a la DIAN ese pago de quién es. Entonces, a la DIAN al final, en ambas figuras, yo le estoy diciendo, mira, yo en este 5247 estoy reportando 30 millones a nombre de María, por ejemplo, con el que utilizo ahorita. La DIAN no va a entrar a revisar, si, bueno, María es empleadora, porque eso no existe, la DIAN no va a entrar a decir, bueno, María es empleadora de estos trabajadores, ¿por qué no se lo está reportando? No, porque al final el empleador termina siendo el consorcio en un temporal o cualquiera de las figuras de contrato de colaboración. Por eso yo no estoy tan en desacuerdo, pero les digo, háganlo solo en esos casos en los que ustedes los contratan para llegar a hacer la información exógena, pero es técnicamente imposible hacer esa repartición de cada uno de los trabajadores por los miembros del consorcio porque no existen las herramientas, porque encuentran que no causaron al tercero dentro de la nómina, por cualquiera de esas circunstancias que en un consorcio o en un temporal pueden hacer complejo el tema. Solo en ese momento hagan esa figura que, insisto, es una práctica ya generalizada, pero solamente en ese momento. Por favor, en el resto de los casos, cada trabajador tantas veces se tenga que repetir para colocarlo en nombre de, o para calcular el porcentaje de participación de cada uno de los miembros. Aquí estamos nuevamente de día y dice, buenos días. Quisiera saber si un contribuyente de la simple, entiendo yo que es del régimen simple de tributación, que en 2020 vendió menos de 100 millones, debe presentar exógena, fue creada en el 2020. Pero la empresa se pasó, esta pregunta es importante, esta pregunta es técnicamente interesante. Dice, pero la empresa se pasó al régimen simple de tributación en julio, vamos a corregir aquí, régimen simple de tributación, no es nada, que esto se lo mandamos a la gente de la cartilla así, imagina que venga así rato. Pero la empresa se pasó al régimen simple de tributación en julio, porque recuerden ustedes que tanto en el 2019 como en el 2020, por la 1943 y por la 2010, el periodo de transición eran los primeros 6 meses, ¿no? Hasta el 30 de julio habría para pasarse el régimen simple de tributación en el 2020. Entonces, esa persona hizo retenciones porque en el primer semestre perteneció al régimen ordinario. Entonces, ese primer semestre practicó las retenciones en la fuente. Y dicen, compra antes de julio. Entonces, no sé si debo presentar algún formato de exógena. ¿Qué es importante en esta respuesta? Dos cosas son importantes. Lo primero
es que usted para reportar información exógena no va a hacer una división. Es decir, no va a decir, bueno, yo de julio o de junio hacia atrás voy a reportar como un miembro del régimen ordinario, ¿sí? Y de julio hacia adelante voy a reportar como régimen simple de tributación. Pues no, sería una locura, ¿cierto? Entonces usted lo que tiene que hacer es mirar la calidad que tiene a 31 de diciembre del 2020 y con la calidad que tiene a 31 de diciembre del 2020 tiene que reportar su información exógena. ¿Qué quiere decir eso? Que usted va a actuar primero para determinar su obligación de presentar información exógena, va a actuar con los criterios, en este caso, de una persona del régimen simple de tributación, porque esa es su calidad a 31 de diciembre. Entonces, ¿qué tendrá que ver? Hombre, los criterios, ¿no? ¿Cuáles son los criterios? Para el régimen simple de tributación, persona jurídica, que es el que acá plantean, ingresos iguales o superiores a 100 millones de pesos 2019 o 2020. Esta persona dice que no tuvo ingresos superiores a 100 millones de pesos. Entonces ya por el criterio de ingresos no tendrá que presentar información exógena siendo régimen simple de tributación, que igual por ingresos el criterio sería el mismo para régimen simple de tributación o para régimen ordinario. Entonces ahora es que tendría que ir a consultar a esa persona el otro criterio. ¿Y cuál es el otro criterio? Obligado a practicar retención en la fuente. Y resulta que va a contestar que sí. Va a contestar que por estar obligado a practicar retención en la fuente, tendrá que presentar unos formatos. Y dentro de esos formatos está el 1001. Entonces, el 1001, cuando lo vaya a reportar, lo tiene que reportar con toda la información que requiera el 1001. ¿Y qué va a pasar? Hombre, que va a encontrar en su contabilidad que le pagó a una compra, le pagó a una ferretería de determinado valor y esa ferretería tiene una retención en la fuente que le practicó. Esa retención en la fuente la tiene que reportar en el 1001. No es porque yo voy a reportar como un miembro del régimen simple de tributación y los del régimen simple de tributación no practicamos retención, no la voy a informar. No, usted la tiene en su contabilidad, la tiene que reportar. Bien, entonces voy a repetir nuevamente eso porque esa pregunta la hicieron en casi todos los grupos y más de una vez. Entonces, usted mira la calidad que tenga a 31 de diciembre de 2020, 12 de la noche, y atendiendo esa calidad va a consultar los criterios para esa calidad que tenga. Luego, cuando ya tiene clara la calidad, que usted regresó del simple al ordinario, pasó del ordinario al simple, usted va a consultar los criterios. Entonces, pues, por criterio de ingresos no en este caso, por criterio de retención en la fuente sí. Entonces, si yo voy a verificar después cuáles son los formatos que está obligado a reportar esa persona jurídica del régimen simple de tributación, va a encontrar que está el 1001. Y el 1001 tiene retenciones en la fuente. Entonces, esas retenciones en la fuente las tendrá que reportar así usted sea a 31 de diciembre del 2020 régimen simple de tributación. ¿Por qué? Porque la practicó, la pagó, indistintamente de que se haya pasado de régimen. Espero que eso haya quedado claro. Bien, entonces eso fue la respuesta que dimos acá. Acá viene otra pregunta. Dice, buenos días, tengo una pregunta. Es mi primera vez que voy a presentar exógena y se me genera una duda. Tengo una empresa que superó el tope de los ingresos según el literal E. Esta pregunta es magnífica. Esta pregunta es magnífica y si la persona que la hizo está por acá, levanta la mano. Porque la hemos estado estudiando en el grupo de estudio. Pero revisando la resolución, los obligados a presentar exógena que cumplen todas las condiciones, que es obligado a practicar retenciones y autorretenciones, pero no hace retefuente de timbre o no tuvo en el 2020, sí, porque retención en la fuente de timbre no hace todo el mundo, ¿no? Y dice, mi pregunta es, atención a esta pregunta, esa Y, si la persona que hizo esta pregunta está por acá, por favor, levante la mano. Esa Y o esa I es que debe cumplir con todas las condiciones para pertenecer a ese literal o definitivamente por cumplir el tipo de ingresos pertenece al literal E de la resolución. Gracias por su respuesta. Miren lo que está preguntando esta persona. Insisto, si está por acá, por favor, levante la mano. Está diciendo, tengo una persona jurídica que no cumple con el criterio de ingresos, pero a esta persona le quedó claro que tiene que consultar el otro criterio, que es el de retenciones en la fuente. Y va y lee el criterio de retención en la fuente y dice, pero es que mira que este criterio dice y sus asimiladas y demás obligados a practicar retenciones y autorretenciones. Ojo que este criterio dice retenciones y autorretenciones. ¿Por qué? Porque hay personas que dicen, mira, yo no practiqué retención en la fuente, pero sí hice autorretención. Y como la autorretención no tengo que reportar la información exógena, entonces no estoy obligado a presentar información exógena y no.
No, es decir, no, ese no es el análisis, sí está obligado a presentar información exógena. ¿Por qué? Porque es que lo que está haciendo el literal F es estableciendo un criterio para quedar obligado a presentar información exógena. No está diciendo qué información se va a entregar. Entonces, si usted no practicó retención en la fuente durante el año, pero sí se practicó autorretención en la fuente, usted queda obligado a presentar información exógena por el literal F del artículo primero de la resolución. Bien, y dice, entonces esta persona debe cumplir con el criterio de practicar retenciones y autorretenciones en la fuente a título del impuesto sobre la renta, impuesto sobre las ventas IVA y timbre durante el año grabable 2020. Entonces, la pregunta, aquí está Sandra Milena, perfecto Sandra. La pregunta que hace Sandra, y te felicito Sandra por el análisis, es que mira, aquí hay una condición, es decir, yo tendría que practicar retención y autorretención, ¿cierto? Porque no dice retención y o autorretención. Es decir, que si uno dijera, no, yo solamente practiqué autorretención, no estaría obligado, no estaría cumpliendo con el criterio del F. Y por acá dice, y timbre. Nadie quedaría, la mayoría de las personas no quedarían obligadas a presentar por el literal F. Yo me puse a buscar si alguien le había consultado a la DIAN sobre esto, y nadie le ha consultado a la DIAN sobre esto. Algunos de mis compañeros del grupo de estudio suponen pues, que no es necesario hacer esa consulta, porque, porque habría que consultar el espíritu de lo que en este caso no será el legislador, sino el director de la DIAN buscó con este literal, y es que efectivamente todo el que tuviera la obligación de practicar retención en la fuente quedara obligado a enviar información exógena, y tiene sentido porque los formatos para este literal pues están relacionados con una persona que practicó retención en la fuente. Pero la discusión, digamos que usted tiene una sanción de información exógena y usted ya pasa de la vía gubernativa, que es simplemente hablar con la DIAN, conversar con la DIAN y discutir con la DIAN, usted en la vía administrativa puede hacer uso de esta interpretación que hizo Sandra Marcela, ¿no? Que hizo Sandra, porque allá va a ser un juez quien va a darle la interpretación a esto, pero ojo, hágalo allá. Es decir, no por lo que estamos diciendo aquí, ahora usted va a decir, no, en el curso dijimos que no vamos a presentar información. No, yo no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que esa interpretación en una discusión gubernativa o administrativa, sáquela y expóngala y susténtela. Pero así hoy, tal cual como estamos, entienda que así haya practicado retención o autorretención o una sola retención en la fuente o una sola retención de IVA, tiene que presentar por el literal F, que eso quede claro. Estoy diciendo, lo traigo acá porque la pregunta es interesante, la interpretación es importante y en una discusión de un tema sancionatorio puede ayudar. Pero, por favor, ustedes todos me presentan a mí el literal F, así la persona haya presentado una sola autorretención dentro del año. Por favor. Dice Adriana, pero Carlos, si esa persona no hizo, sí, es la otra discusión, Sandra. Entonces, no, la persona no practicó retención en la fuente estando obligada a hacerla. Y es que la norma no dice, la resolución no dice, obligados a practicar. Así es, perfecto, Esteban. Aquí no dice, este literal no dice que hayan practicado retención en la fuente. Esa es una de las discusiones, y aprovecho y los invito enseguida. El viernes vamos a tener un live de información exógena. Puedo decirles quiénes están confirmados ahorita porque todavía hace falta una persona por confirmar. Tengo confirmado a don Camilo Contador. Vamos a hablar solo de información exógena y de estos casos, así como de este tipo que estamos hablando acá. Y vamos a tener, para que se agenden enseguida, vamos a tener a Norbey Lazo. Seguramente algunos de ustedes han escuchado hablar del profesor Norbey Lazo, que se ha especializado en todo el tema relacionado con herramientas para contadores y tiene un taller de información exógena que me parece muy bueno, aunque diferimos en algunos temas que lo vamos a discutir ese día. Y vamos a hablar sobre este tema. Vamos a estar hablando sobre este tema y sobre ese que acaba de exponer ahí Adriana y Esteban. Estoy intentando tener ese día a una persona de la DIAN que está directamente relacionada con el tema de fiscalización. El tema es que ellos tienen que pedir autorizaciones para hacer esas transmisiones en vivo, en las cuales puedan decir cosas que puedan comprometer a la DIAN. Entonces voy a esperar a ver si consiguen y me confirman,
y anótenlo por ahí para que no se lo pierdan porque vamos a estar hablando de estos temas profundos. Pero por favor, ustedes todos entienden que el literal F es que si la persona no practicó retención en la fuente, vamos a entender que sí tiene que presentarlo porque la norma dice obligado a practicar retención en la fuente. Y para que quede obligado a practicar retención en la fuente, basta con que tengan la responsabilidad ahí en el RUT. Dice Loida, en conclusión, si no tengo los ingresos y no practiqué retención en la fuente, sí queda obligado a practicar por el literal F. Así es, así es. Doña Loida, Robinson dice, Carlos, buenas noches. Y si es una sociedad limitada y una SAS, no importa el tipo societario, Robinson. Es decir, en el artículo primero de la resolución 00070 y luego la modificación de la 23, no existe una diferencia en el tipo societario. Es decir, nunca vas a encontrar en la resolución de información exógena la SAS o las limitadas o las sociedades anónimas. Eso no existe. No existe. Los literales están estipulados o los criterios están determinados en el artículo primero. Y ser un tipo societario no es un criterio. Entonces aquí lo que importa es lo que dice la norma y la interpretación que le estamos dando. Y es que, hombre, obligado a practicar retención en la fuente. Entonces, si por capricho la persona no practicó la retención en la fuente, está dentro de la norma, porque la norma está hablando de los obligados a practicar retención en la fuente. Ya si usted es muy rebelde, si usted quiere hilar delgado, y usted dice, no, es que yo quiero tener la pelea con la DIAN, pues vaya y sea terco. Entonces, manténgase en su posición de que porque no practicó retención en la fuente no está obligado a presentar información exógena. Pero va a tener problemas, es decir, le advierto que va a tener problemas y luego por terquedad pues, va a entrar en un proceso sancionatorio, en una discusión, en todo eso, en los malos ratos. Entonces yo le recomiendo que simplemente entienda en esta parte que estamos hablando del taller, que de nuestra conversación es que por el hecho de tener la responsabilidad en el root, usted por el literal F tiene que enviar información exógena. Ahora, esto puede cambiar, pues digamos que si hay dos temas que yo sé que hay mucha gente estudiando, ¿no? Hay mucha gente estudiando sobre estos, pero por lo menos en nuestro grupo de estudio hay dos temas que estamos estudiando relacionados con la resolución, a ver qué puede pasar. Ahorita al final les adelanto algo de eso, porque en la cartilla también lo van a tener. Y se los adelanto enseguida, esa relación que existe entre, yo no sé si ustedes recuerdan cuando hablábamos en el taller que yo les decía, el director de la DIAN de manera voluntaria o de manera arbitraria no puede solicitar una información porque él requiere una norma que se la autorice. En ese estudio, nosotros hemos encontrado que hay algunos formatos que no guardan esa relación del formato con una norma superior, ¿sí? Que habitualmente debe ser un decreto, porque la resolución o el documento que exige la información es una resolución. Su norma superior es un decreto o una ley. Eso, pues digamos que tiene que darse el proceso en la vía administrativa y todo ese tema, la demanda y todo ese tema, y eso se lleva su tiempo. Pero mientras eso ocurra, ustedes todos aquí van a interpretar que están obligados a presentar información exógena por el literal F, así no hayan practicado con que tengan la responsabilidad en el F. Jenny Rodríguez dice, alguien de la DIAN dice que si esa agente de retención haya o no haya practicado. Claro, esa es la interpretación de ellos, Jenny. Y como esa es la interpretación de ellos, no es dado que nosotros ahora nos pongamos con una rebeldía a dar una interpretación distinta. Todo lo que yo les he mencionado acá es un tema académico que puede llegar a unas instancias judiciales y ya luego cuando eso llegue a unas instancias judiciales, pues ya un juez dirá, no tenían que haber entregado estos formatos porque no cumplían con los requisitos y podrá corregir sanciones y demás. Pero mientras eso ocurra, no vamos a entrar en esa discusión, porque vamos a darle la interpretación de lo que Jenny ha dicho, que es la interpretación de la administración y la interpretación que le estamos dando todos los contadores a esto. Y es que está obligado a practicar retención en la fuente, así no lo haya hecho, presente información exógena. Ahora, presente información exógena por ese criterio, ¿no? Que ya después vamos a ver cómo usted hace para evidenciar ese criterio que en el taller debió haber quedado claro. Es decir, yo no presento los mismos formatos. Por ejemplo, si alguien de los que está acá me corrige si me equivoco, si yo solamente quedo obligado a presentar información exógena por el literal F, no estoy obligado a presentar, no lo voy a decir porque me voy a equivocar, porque sí tengo que presentar el 1007 porque esa es la discusión que vamos a mirar ahorita más adelante de las copropiedades. Sí, pero el mensaje es el siguiente. Quedar obligado por un literal o por otro literal, sí hay una diferencia, porque los formatos que debe entregar un literal son, aunque hay algunos comunes, por un literal se entregan más formatos que por otro literal. Bien,
no voy a decir ahorita cuál es el formato porque a lo mejor los confundo y no tengo los papeles de trabajo abiertos. Bien, dice la siguiente pregunta luego que salimos de esa, que el análisis es excelente. Dice, hicimos facturas electrónicas, pero no tenemos la identificación de los clientes. Las cédulas son inventadas. ¿Qué hacemos? Es decir, hicieron una factura electrónica con unas cédulas inventadas. La respuesta es, mira, la resolución dice, en cuanto al 1006, dice que cuando el adquiriente, el 1006 como formato, ¿no? Cuando el adquiriente se puede identificar, y con el 1007 dice algo parecido, se debe reportar, y lógicamente aquí lo pude identificar porque se hizo facturación electrónica, ¿no? Uno podría decir, no, venta por mostrador, por post, y usuario final y listo, no se hizo, pero es que en este tema utilizaron facturación electrónica. Aquí lo que se le sugirió en su momento a la persona que hizo la pregunta es que pues, utilicen cuantías menores y que tapen todo eso que hicieron con cuantías menores porque es grave hacer dos cosas. Es grave reportar cédulas falsas porque la DIAN se va a dar cuenta que hay cédulas falsas, porque recuerden que la registraduría reporta información exógena y la DIAN cruza con quien nació y le asignaron una cédula y con quien murió y ya no tiene esa cédula. Y también es grave decir, bueno, entonces ahora se la voy a reportar a una persona X, ¿sí? Entonces ponerse a utilizar una cédula que exista para reportarle ventas, porque eso va a suponer un costo para la otra persona y por costo la otra persona podría quedar obligada a presentar información, a presentar declaración de renta. Entonces, ese es un tema complejo y la solución que se le dio ahí es que utilice las cuantías menores, incluso teniendo reportes que superen el monto de las cuantías menores, porque eso es mejor a ponerse a inventar cédulas falsas o ponerse a cargarle esas ventas a una persona que ni siquiera sabe que le van a cargar esas ventas. Tengan mucho cuidado con eso ustedes, ¿no? En la medida de las posibilidades siempre identifiquen, que es así como lo dice la norma, identifiquen al tercero. Dice, la otra pregunta dice, hola, buenas noches, es que no me queda claro entonces cuándo se entiende que uno tiene un ingreso para tercero. Esa pregunta seguramente está relacionada con alguna otra. Y aquí tendrá nuevamente, una empresa es una factura, pero ese ingreso no es para ella. Ya, aquí apareció la pregunta que está relacionada con el de arriba, miren. Dice, una empresa es una factura mensual, pero ese ingreso no es para ella, sino... listo, ya esto lo habíamos respondido de arriba, ¿no? Esta es la que dijimos que efectivamente esto sí es un ingreso para tercero, esto sí es una comercializadora, sí es una intermediación, y aquí se aplica el 1647. Y que si existiera un contrato de mandato, que es el elemento que yo les pido que tengan en cuenta cuando hablen de estas intermediaciones, si existe el contrato de mandato, salen del 1647 y se van al 5247 y al 5248, pero mientras no exista el contrato de mandato y sea una intermediación, pues vamos a estar hablando del 1647, que es ingreso recibido para tercero. Ya le encontramos sentido a esa respuesta que estaba suelta por ahí arriba. Aquí otra pregunta dice, mira, una pregunta, en el formato 2276, si tengo empleados de origen extranjero, pero residentes en Colombia, entiendo yo que son residentes en Colombia, deben ir con el 22 y el país de origen. Sí, aquí se respondió que sí, ¿no? Que sí, que iba con el tipo de documento, pues digamos con el tipo de documento de ese extranjero, ¿no? Porque el tema del 22 es tipo de documento, ¿no? Tipo de documento. Entonces, a menos que tenga cédula de extranjería, a menos que le den cédula de ciudadanía porque tiene la nacionalidad, pues se va a reportar con el 22. Ahí el tema es que si se reporta con el 22, pues lógicamente tendríamos que reportarlo con ese país del extranjero en donde se encuentra. Otra pregunta dice, la retención que practiqué por dividendo, ¿dónde la debo redeclarar? ¿En qué formato? Entonces ya saben que las retenciones en la fuente van en el 1001. Las retenciones en la fuente diferente a renta de trabajo que van en el 2276. Entonces te está hablando de dividendo, van en el 1001 y aquí alguien dio la respuesta, creo que fue, no sé, creo que fue Ale Marcela quien respondió esto y dijo los conceptos 5068, 5069, 5070 y 5071 y depende del año al que obedezca el dividendo que se está entregando, pues dependerá el concepto de la retención. Ahí está, si fue ella, perfecto. No tengo tan mala memoria. Otra pregunta, buen día, ¿me aclara porfa la retención de ICA que me practicaron? ¿En qué formato va? Entonces, nosotros no reportamos en información exógena ni las retenciones de ICA que practicamos, ni las retenciones de ICA que nos practicaron. Eso no se reporta en información exógena. Ahora, si usted tiene una obligación
En el pasivo por retenciones de industria y comercio, eso sí se reporta en el formato 1009, que es el de cuentas por pagar, porque recuerden que las obligaciones se reportan los pasivos que sean pasivos reales, y efectivamente usted le debe a alguna administración de impuesto municipal, le debe esa retención en la fuente. Entonces esa retención en la fuente tiene que estar en el 1009, pero no tiene que ir ni en el 1001 ni en el 1003, que creo que es el de retenciones en la fuente que nos practicaron. Entonces, ojo con eso. Concluyo. Retenciones en la fuente de industria y comercio se reportan únicamente si son un pasivo en el formato de pasivo, con el saldo que tenga a 31 de diciembre. No se reportan en ningún otro formato. Lo mismo con las retenciones en la fuente que me practicaron. Eso no va en ninguna parte, a menos que yo tenga un saldo a favor, que sea una cuenta por cobrar real a algún municipio, a alguna Secretaría de Hacienda, y lo tenga que reportar en las cuentas por cobrar. Bien, otra pregunta. Buen día. Quisiera saber si yo puedo informar en el formato 1001 una retención en la fuente que se descontó y no se ha pagado. Y sí, es decir, recuerden que el 1001 es pago a uno en cuenta, ¿no? Puede haber algún tipo de costo, gasto causado ahí o de pago causado ahí que efectivamente no se efectuó el pago, pero está causado y va con su retención en la fuente. Entonces, si se reportó, la respuesta ahí sí es que sí. Recuerden que cuando uno arma el 1001, uno que consulta los movimientos débitos de determinadas cuentas, ¿no? Los movimientos débitos de las 5120, por colocar un ejemplo, y si esa 5120 con ese tercero tiene una 236540, que creo que es retención en la fuente por arrendamiento, entonces ahí lo reportaremos. A ver, aquí pregunta, dice Joana, Carlos, tengo ese caso actualmente. Una empresa tiene un inmueble, apartamento, y lo arrenda para vivienda, pero no genera IVA, emite factura electrónica, ahí mismo la factura de la administración. Ese valor de administración se puede llevar como un ingreso para terceros, no se reportaría en IVA. Claro, claro, Joana, ese ingreso es un ingreso recibido para terceros, porque es una intermediación. Hay una intermediación que sería como la figura de las inmobiliarias, ¿no? Entonces eso lo tienes que reportar en el 1647. Dice Yormenelli que lograste entrar, Yormenelli, estabas peleando con el internet. Dice, buenas noches, el impuesto de industria y comercio también lo debo reportar en el formato de pasivos. Claro, sí, si al 31 de diciembre quedaron con un impuesto de industria y comercio que deben, efectivamente va ahí en el pasivo. Y con todo lo que tengan causado en la 24, por ejemplo, deben IVA, pues ese IVA va en la 24 y se le debe a la DIAN y se va a reportar ahí en las cuentas de pasivo. El único criterio que usted debe tener en cuenta en el pasivo es si es un pasivo real. Bien, si es un pasivo real, repórtelo, debe ir tanto en renta como en información exógena y necesariamente lo debe tener por allá en su estado financiero. Como pues si algún día se va a pensar, mira, este pasivo sí, este pasivo no, piense, es un pasivo real, se lo debo a alguien, si se lo debo a alguien, lo tiene que reportar en información exógena y se lo tiene que reportar a ese alguien. Bien, ya se lo vimos. Se me presenta esta inquietud. Oh, mira, ¿quién está preguntando acá? Perfecto. Se me presenta esta inquietud. Una empresa de fabricación que dentro del costo, esta pregunta también es común, tenía inventario de productos en proceso al cierre del 2019, pero en ese pasó al costo de venta en el 2020. ¿Este costo en qué formato se informa? Gracias. Bien, esta es una pregunta también recurrente en grupos y reiterada dentro de los grupos. Y es el tema del costo. Recuerden ustedes que el 1001 lo que pide, cuando yo estoy hablando de costos, yo tengo que pensar o pagos o cualquier cosa que esté relacionada con una 51, una 6, yo tengo que pensar en el 1001 y en el 1011. Son los únicos que yo tendría que pensar, ¿no? En el 1001 yo no puedo llevar ese costo porque no hay un concepto para ese costo y además porque no obedece a un pago o abono en cuenta, que es la finalidad del 1001. Entonces yo no puedo incluir ese costo en el 1001. ¿Qué hay dentro del 1001? Recuerden que en el 1001, permítanme un momento, tomo agua. Recuerden que en el 1001 lo que exige la norma, la resolución, es que se informe el acumulado de las compras de inventario. Esas compras de inventario posteriormente se tendrán que convertir en un costo, ¿no? Cuando se venda, cuando se transforme, cuando lo que sea que ustedes tengan allá en su sistema de inventario. Pero mientras esa compra se transforma en un costo, o cuando esa compra se transforma en un costo, eso no se reporta ninguna información exógena, no hay nada para reportar eso en el 1001. Ahora, entonces ya sabemos que en el 1001 no, porque en el 1001 yo efectivamente compro o reporto lo que compré de inventario, que sería eso que habla de activos móviles, ¿no? Allá compro todo lo que reporté de inventario, ya aprovecho y matamos dos pájaros de un tiro. Usted va a reportar
todas las compras que haya efectuado de inventario, ¿no? No como alguien que preguntó, mira, reporto el saldo 31 de diciembre del inventario. No, te reporta todas las compras que haya incluido o en las que haya incurrido de inventario, es decir, todo el movimiento débito de la cuenta 14 que usted maneje. Y la norma dice que eso lo tiene que reportar en la columna de deducible, en el 1001, en la columna de deducibles. Esa es una de las cuentas que hacen que efectivamente, o que nos permiten afirmar que el 1001 nunca va a cuadrar con nada en renta. Porque usted está metiendo un inventario en una columna de deducibles y en renta nunca ha llevado ese inventario, porque usted en renta que va a llevar el saldo que le quedó de inventario a 31 de diciembre en el patrimonio, y lo que se haya transformado en costo lo va a llevar como una deducción al costo. Entonces no cuadra nada ahí en renta con el exógeno. Bien, ahora, si ustedes van al 1011, en el 1011 no hay un concepto para ese costo. Eso es lo que nos permite afirmar que no se reporta ni en el 1001 ni en el 1011 porque no hay un costo para un costo que diga, o un ítem o un concepto que diga costo de transformación de inventario. No existe. Entonces, por eso la respuesta es esa. Esta pregunta, esa pregunta es reiterada, ¿no? Creo que más adelante está en otro sentido también. Y todas las demás que se habían hecho en ese mismo sentido, pues se suprimieron. ¿Me pueden ayudar con la siguiente inquietud? Los ingresos por venta, esta también es recurrente. Los ingresos por ventas de activos fijos e ingresos por ganancias ocasionales, ¿en qué formato se reportan? Bien. Entonces, ambos ingresos, el de activo fijo que se hayan poseído por menos de 2 años, como el activo fijo poseído por más de 2 años, que vendría a ser la ganancia ocasional, ambos se reportan en el 1007. Ambos ingresos van como un ingreso, ¿no? Como otros ingresos allá. El tema o la diferencia está en el costo. ¿Por qué? Porque en el 1011 únicamente tenemos un concepto que se llama, no recuerdo el código del concepto, si alguien lo tiene lo van a escribir por ahí, pero se llama algo así como el costo de los activos fijos vendidos que se poseen por menos de 2 años, algo más o menos así. No hay uno que se llame costo de los activos fijos vendidos que se posean por más de 2 años. Entonces, si usted tiene una ganancia ocasional, nada más tendrá que reportar en información exógena el ingreso y se reporta todo el ingreso, ¿no? No como leí el otro día por ahí en portal que no, que entonces como no hay costo, usted va a reportar la utilidad, que sería la diferencia entre el ingreso y el costo en el 1007. No, en el 1007 no se reporta utilidad, en el 1007 se reporta ingreso y su ingreso va a ser el valor de la venta. Entonces no hay costo en información exógena para la ganancia ocasional, no la hay, así como si la hay para el ingreso ordinario por la venta de un bien, de un activo fijo. Vamos a darle a aceptar aquí a un par de compañeros que están peleando con su conexión. Allá. Bien. Hola, buenas noches. Yo quisiera que me saquen de una duda, supongo yo, de una duda. En el formato 1001, yo reporto en lo deducible todo lo que me desconté en la declaración, pero en casilla de no deducible del formato 1001, la empresa debe reportar todo lo que no dedujo en la declaración, porque son cuentas que no cumplen con sus requisitos y están en contabilidad, pero no me deduje. Gracias. Y efectivamente sí, ¿no? Digamos que la respuesta en principio a esa pregunta es sí. Es decir, la diferencia de utilizar la columna del 1001 deducible o del 1001 no deducible es esa, ¿no? Yo comparo con lo que me tomé como deducción en renta. Ahora, hay que hacer la claridad, vamos a anotarlo aquí, para que no se me olvide, claridad de la resolución. Mañana yo leo esto y no voy a tener ni idea por qué escribí claridad de la resolución. ¿Cuál es la claridad de la resolución? De que puntualmente hay unos elementos dentro de la misma resolución que dice que algunas cosas se van a reportar como deducible o como no deducible. Por ejemplo, las compras que hacemos de propiedades, planta y equipo, de activos móviles. Entonces, la misma resolución dice, colóquenla en la columna de deducible, ¿sí? Colóquenla en la columna de deducible. Es decir, todo el movimiento débito de su 15 la va a colocar en la deducible. Así usted no lo haya tomado como deducible en renta. Por ejemplo, compras de inventario, ¿sí? La 14 de la resolución dice, colóquenla en la columna de deducible. Entonces, esas diferencias, por exigencia de la propia resolución, pues, complementarían el criterio de lo que la persona que hizo esta pregunta planteó, ¿no? O de la persona que le respondió la pregunta, que creo que fui yo, lo hizo. Y es, sí, efectivamente, sí, no, yo colocaré en la columna de deducible o de no deducible, dependiendo del tratamiento que le di en renta, pero tengo que complementar ese análisis con lo que la misma resolución me exija. Creo que en el taller discutíamos, por ejemplo, que en el mismo 1001, en ese mismo grupo, dice que para los del régimen simple de tributación declararán los pagos a abono en cuenta en el 1001, pero en la columna de no deducibles.
y analizábamos esa diferencia que puede haber de criterio. Entonces, ¿a qué le hago caso cuando me diga lo de las compras de inventarios o de las compras de activos fijos, que me dice que la tengo que llevar a deducible? Entonces, ya ahí sí usted tendrá que hacer como esa interpretación que yo explicaba en el taller, como que hay una norma especial ahí haciendo alguna incidencia especial sobre el régimen simple de tributación. Pero también hay una norma especial que dice que la cuenta 14 y la cuenta 15 se reporta como deducible. Para responder concretamente la pregunta que estaban haciendo acá, hombre, sí, efectivamente sí. Reportar en la columna deducible o reportar en la columna no deducible, en principio, guarda relación directa con el tratamiento que usted le dio en renta. Pero luego tiene que ir a consultar algunos elementos puntuales dentro de la resolución que le dan un tratamiento puntual a determinadas cuentas. Dos de ellas son inventario y activo fijo, que la propia resolución dice, me la vas a reportar en la columna de deducibles. Bien. Buenas noches. Una pregunta. ¿Una persona natural está obligada a presentar información exógena a partir de qué tope, siendo responsable de IVA? Bueno, entonces, esta pregunta está redactada como si uno preguntara si una persona natural está obligada a presentar declaración de renta, ¿cierto? Que las personas obligadas a presentar declaración de renta tienen unos topes, tienen unos temas, y en exógena no pasa así. En exógena tenemos lo que yo explico en el taller como criterios, que otros profesionales, otros colegas que tienen talleres explican eso como, creo que dicen, a ver, dicen, se me fue la paloma. No, se me fue. Bueno, yo le llamo criterio, ¿no? El criterio es como lo que hace que la persona quede obligada a reportar información exógena. ¿Cuál es el criterio para una persona natural? Pues los que están en el artículo primero, que los más comunes son ingresos superiores a 500 millones, yo creo que me lo aprendí de memoria, ingresos superiores a 500 millones por todo concepto 2019 o 2020 y ingresos superiores a 100 millones por rentas de capital y rentas no laborales en el 2020. Ese es el criterio para una persona natural. Ojo, como le respondí ahorita a alguno de los compañeros, la norma de resolución de información exógena, así como no consulta el tipo societario, porque no consulta si usted es una SAS, si usted es una limitada, si usted es una sociedad anónima, no consulta su responsabilidad frente al IVA. Es decir, no hay un ítem que diga que por ser responsable de IVA va a presentar información exógena. Tampoco hay otro que diga que por no ser responsable de IVA no va a presentar información exógena. Entonces, el ser responsable o no de IVA no es un criterio para reportar información exógena. Tenemos que ir a consultar los criterios tal cual como están dados en la resolución. ¿Cuáles son para la persona natural? Los que acabo de mencionar relacionados con el ingreso, y también si esa persona natural es responsable de o tiene la obligación de practicar retención en la fuente. Que hay alguien que está diciendo algo. Una consulta, por favor. Los gastos de importación, esa pregunta está más allá adelante porque estamos hablando por acá de personas naturales Jefferson. Si no la respondemos más adelante, me la vuelve a preguntar y la revisamos para ir como en orden con el momento en el que estamos. Bien, pero estoy seguro que sí está el tema de importación por debajo, Jefferson. Aquí hay otro tema, espero que esto haya quedado claro. El IVA, es decir, si a usted llega una persona natural a su oficina a preguntarle si tiene que presentar información exógena, usted no tiene por qué preguntarle si es responsable o no es responsable de IVA. Eso no importa en información exógena. Usted le va a preguntar por sus ingresos del 2019 o del 2020 y después le va a preguntar el concepto de los ingresos del 2020 siempre que esos hayan sido superiores a 100 millones de pesos. Eso es lo único que usted va a hacer con una persona natural. No tiene por qué preguntar más nada. Que es un indicio si la persona es responsable de IVA. Sí, puede que sí, porque si la persona es responsable de IVA, Carlos pregunta, ¿la venta de un activo fijo es renta de capital? Para ese criterio, dependerá si la venta de activo fijo, Evelyn, es ganancia ocasional o es renta ordinaria, ¿no? Porque si es renta ordinaria, entra dentro de las rentas de capital. Entra dentro de la renta capital y sería un concepto para ella, pero si es una ganancia ocasional, entonces no estaría dentro del concepto porque ya pasaría al universo de la ganancia ocasional. En donde sí siempre lo tienes que tener en cuenta es en el criterio de los 500 millones, ¿no? Porque recuerda que los 500 millones 2019 o 2020 es un criterio por todo concepto. Y luego, 2020 sí lo consulta solo con rentas no laborales y rentas de capital.
Entonces, si es un ingreso ordinario porque no supera los 2 años y ese solo es superior a 100, o ponle tú que ese solo sea superior a 500, ya ese ítem está obligando a reportar información exógena a esa persona natural. Bien, entonces espero que haya quedado claro este tema del IVA, que no se consulta porque no es un criterio. Aquí viene otra pregunta que yo creo que iba por acá. ¿Me puede ayudar con este error que me sale llave duplicada? Bueno, cuando sale llave duplicada, para las personas que están acá por primera vez, llave duplicada es un error de técnico de la información, ¿no? Que arroja el prevalidador. Y eso lo que significa es que el mismo tercero está reportado en el mismo concepto más de una vez. Eso es importante, ¿no? Porque si usted es primera vez que está organizando información exógena, es muy probable que le dé muchas llaves duplicadas. Y si usted lo tiene claro ahora, le va a ahorrar un retrabajo después. Lo voy a explicar de otra manera. Suponga que usted le pagó honorarios. Vamos a poner el concepto de honorario. Sí, supongamos que usted le pagó honorarios a agencias, abogados y contadores. A mi empresa, usted le pagó honorarios por 10 millones de pesos. Y usted reporta en el concepto de honorarios, en el 1001, que no recuerdo cuál es el concepto de honorarios en el 1001. Si alguien lo sabe, me lo dice. Le reporta a agencia, abogados y contadores en el concepto de honorarios 10 millones de pesos. Si usted dentro del mismo 1001 vuelve a reportar a agencia, abogados y contadores en el mismo concepto por un monto diferente o por un monto igual, le va a salir el error de la llave duplicada. Entonces, ¿qué tiene que usted hacer? Agrupar a los terceros por el mismo concepto. Agrupar a los terceros por el mismo concepto y eso le va a resolver ese problema. Aquí hay alguien preguntando algo. Concluimos que personas naturales deben cumplir 2. Claro, y los 100 del 2020 son solamente por rentas de capital y rentas no laborales, ¿no? Esa pregunta es importante y seguramente se lo van a hacer mucho los pensionados, ¿sí? Los pensionados que lleguen a su oficina que de repente recibieron en el 2020 300, 400 millones de pesos. Entonces ellos son una renta de pensión, no está dentro de eso. Evelyn, ahorita más adelante hablamos de ese. Ahorita aquí hay una pregunta de eso, ahorita hablamos de esa. Si no la tocamos, por favor me vuelves a enviar la pregunta. Bien, vamos por el otro. Buenos días. Los semovientes y mejoras en propiedad ajena, ¿en qué concepto van? Aquí 2 preguntas, ¿no? Recuerden que los semovientes son un activo biológico y eso es un inventario, ¿no? Debe estar dentro de un inventario, el semoviente en sí debe estar dentro del inventario y le dará el tratamiento de inventario, entonces cumplirá con lo que dice el inventario, que lo reportará a las compras de inventario en la columna deducible en el 1001. En cuanto a las mejoras, que también es una pregunta que hicieron varias veces, las mejoras deben sufrir la suerte del tratamiento que usted contablemente le dio. Entonces, yo puedo tener mejoras sobre una propiedad ajena o puedo tener contabilizadas unas mejoras pues, dentro de mi propia propiedad. Eso es posible. Aunque lo habitual es activarlo, ¿no? Lo habitual es activarlo, pero si usted considera pues, que se va a deteriorar con el tiempo, entonces usted lo que hace es que la lleva a esa mejora y la va amortizando, la va llevando al costo de acuerdo al tiempo que haya decidido amortizar esa mejora. Eso es contablemente, usted decide cómo lo va a hacer. Bien, ¿qué pasa con la mejora? Y yo digo acá que sufre la misma suerte de la construcción en curso. Es que no hay un ítem para reportar mejoras en el 1001. En el 1001. No hay un ítem para reportar mejoras. Como tampoco hay un ítem en el 1001 para reportar construcciones en cursos. Entonces, ¿usted qué tiene que hacer? Segregar esas construcciones en cursos o esas mejoras en lo que correspondan. Entonces, por ejemplo, si la mejora consiste en qué sé yo, va a ampliar las oficinas. Entonces, para esa ampliación de la oficina, usted compró materiales, ¿cierto? Entonces, esa compra de esos materiales irá en el 5016, en el concepto 5016, con su retención a la fuente, con el tercero que le compró ese material. Pero supongamos que usted le pagó a una firma, nuevamente agencia de abogados y contadores, para que hicieran el proceso de legalización de ese terreno, por ejemplo. Ah, bueno, entonces eso irá donde en honorarios. Supongamos que usted le pagó una firma de ingeniero o una firma de arquitecto. Eso va en honorarios porque le pagó una firma de ingeniero o una firma de arquitecto. Entonces ese mismo criterio va para la construcción en curso, pero como para las mejoras. Ahora, revise porque en el costo, en el 1011, si hay un costo para esas mejoras. ¿Por qué? Porque recuerde que cuando usted la amortiza, pues tiene lugar a la deducción de esa amortización. Entonces, en el 1011, si hay un concepto específico para el costo de las mejoras, que ese costo no es más que la amortización.
Recuerde que usted activa en una cuenta y en el periodo que usted haya decidido amortizar esa mejora, usted le va a ir causando un costo, un gasto. Entonces es el que va en el 50, en el 10-11, perdón. Bien. Si hay un socio que la empresa lo tiene por nómina, pero este señor no le descuentan salud y pensión y la empresa asume ese gasto, no le pagan prestaciones sociales, ¿cómo se reportaría en el 2276? Por favor, me orienta, muchas gracias. Bueno, entonces se le reportaría en el 2276 lo que se le pague, ¿no? Se le paga salario, se le reporta en el 2276 salario. Se le pagan gastos de representación, se le pagan gastos de representación. Ahora, no se le descuenta la salud y la pensión, entonces no podrían ustedes en el 2276 colocar ese aporte del 22 de salud y el aporte a pensión de él porque no se le está descontando. Eso a mí me parece que es una mala estrategia fiscal. ¿Por qué? Porque al final ustedes cuando no se lo reporten a él, ¿cierto? Vamos a colocar el ejemplo así gráfico. No se lo reportan a él, no se lo descuentan a él, perdón. Como no se lo descuentan a él, no se lo reportan en el 2276. Estoy hablando puntualmente del descuento del 4% en salud y del 4% en pensión. Pero usted en el 1001 sí lo tiene que reportar. En el 1001 usted va a reportar el pago que le hizo al fondo de pensión y el pago que le hizo a la EPS. Pero en la columna de deducibles, usted debe colocar el pago que corresponda a su aporte como empleador, ¿no? En la columna de deducible. Y en la columna de no deducible, lo que correspondía al pago del empleado. Ahí sí buscamos conceptos y no es posible que usted sume eso que le está descontando que no le está descontando al trabajador, se lo sume a la columna de deducibles. No, la norma no lo permite. ¿Por qué? Porque no es un costo que cumpla con el requisito del 107 del estatuto tributario, no es necesario. Ese costo no es necesario, usted no necesita incurrir en eso. Entonces, como no necesita incurrir en eso, pues no es deducible para usted en renta. Y además que le está causando un problema o le está eliminando una deducción a esa persona, por una deducción o un ingreso no grabado. Porque recuerden que en la depuración de la renta líquida de la persona natural, tengo ingresos y luego tengo ingresos no constitutivos de salario. ¿Y los primeros cuáles son? Los primeros son el aporte a salud y el aporte a pensión. Entonces yo creo que esa estrategia, ahí tienen que mirar la manera en la que la planteen, porque está perdiendo la empresa y está perdiendo la persona natural esa deducción por simplemente no hacer el pago. Creo que se pueden disfrazar, bueno, no disfrazar, se le puede dar otro tratamiento para que se escuchen bien. Sí, se va a compartir mañana en la página de YouTube, libre para que lo puedan ver. Bien, eso en cuanto a eso. Bien, entonces si se les reportan el 2276, pues necesariamente no se le va a reportar salarios, se le va a reportar, no se les van prestaciones sociales, pues no se les reportan entonces en el salario y ahí estarían peleando también, estaría perdiendo él el beneficio de la cesantía. Creo que están haciendo una mala planeación ahí fiscal con ese personaje. Bien, eso en cuanto a eso. Hola compañeros, buenos días. Les pregunto, es que quiero saber si a alguien le ha pasado este problema. Estoy montando un formato y cuando voy a consultar me dice que sigue el consecutivo 1. Yo lo genero en el prevalidador, lo coloco y lo firmo la primera vez. Recuerden que se firma varias veces, ¿no? Lo coloco en la firma la primera vez. Cuando le doy la segunda firma, me parece que es posible que el archivo no se encuentre firmado y me aparece ya ISQUE, así hicieron la pregunta, ¿no? El consecutivo 2, sabiendo que inicialmente me dijo que seguía el 1. Y en la segunda firma se me salta el consecutivo. ¿A alguien le ha pasado? Bueno, este es el error que está aquí. Este es el error que le está saliendo a este compañero o a esta compañera. No recuerdo quién hizo la pregunta. Si está acá y lo pudo resolver, sería fantástico que levante la mano y nos diga qué hizo. Yo voy a decir habitualmente qué se hace o habitualmente qué sucede. Ah, sí, parece que sí. Ah, no, suele suceder. Dice Jennifer. Bien, si la persona está acá, pues levanta la mano para que nos diga qué hizo. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que cuando genera el primer archivo, lógicamente le aparece con el consecutivo 1 y lo va a enviar y lo coloca en la bandeja de entrada y lo firma. Y según entiendo la pregunta, luego cuando sigue con el trámite de la presentación, es decir, esta pantalla que usted ve acá atrás, que sucede después de estar colocado, después de colocarlo en la firma, que va a formalización del envío de la solicitud, entonces le aparece que no es posible porque no coincide con el de la bandeja de entrada. Y le dice que el consecutivo debería ser 002. Se corrige cambiando el número de archivo antes de colocarlo en la bandeja de entrada. Bien, entonces
miren, voy a adelantar un poquito acá para responder a esa pregunta y ahorita volvemos allá. Porque aquí estaba la imagen que se muestra claro eso que está. Cuando usted va a colocar el archivo, aquí está. Miren, cuando usted va a colocar el archivo, esta es la pantalla en la que va a colocar el archivo. Cuando usted va a colocar el archivo, antes de buscarlo, aquí le aparece abajo el número del consecutivo al que corresponde el envío. Es decir, que si el próximo envío que vaya a hacer tiene que ser con este consecutivo 2. Eso no es culpa suya. Digamos que no es un error que usted esté cometiendo, no es que usted esté haciendo algo malo, no. Simplemente el prevalidador, el robot, el Muisca, lo que sea que maneje el sistema informático de la DIAN, asume que el próximo envío tiene que ser el número 2. Entonces, si usted observa ese mensaje aquí, inmediatamente corrija su archivo antes de enviarlo para que luego no suceda lo que está sucediendo, es que no se lo deje colocar o se lo deje colocar pero no se lo deje formalizar. Entonces, simplemente modifíquelo. ¿Cómo lo puede modificar? Ahí en el taller nosotros dimos dos opciones para modificarlo. Lo puede modificar directamente desde el archivo, entrando al archivo, cambiándole el número de envío dentro del archivo por 2 y cambiándole el consecutivo del envío del archivo al nombre del archivo plano, cambiándole el nombre por 2. Y listo. Ahí lo hace y eso le debe dejar seguir. Eso es un error que es muy común en el 2276. Bien. ¿Me podría colaborar con esta consulta, por favor? Si un empleado vinculado a un contrato laboral presta adicionalmente, bien, aquí vamos a entrar en un tema del 2276 y vamos a matar a este pájaro aquí o vamos a matar a esta culebra por la cabeza enseguida. Dice, ¿me podrían colaborar con esta consulta, por favor? Si un empleado vinculado con contrato laboral presta adicionalmente un servicio de transporte y uno de diseño, ¿eso lo reporto en el 1001 o en el mismo 2276? Bien. Bien, vamos a darle varios sentidos a la respuesta de esta pregunta. Lo primero es el 2276. Voy a hacerle un comentario histórico para que ustedes comprendan lo que voy a decir después. Las personas que están acá, que son de la vieja guardia conmigo, en presentación de información exógena, la guardia no es que estemos viejos, que llevamos varios años presentando información exógena. Recordarán que el 2276 no existía. La información que se reporta en el 2276 se reportaba ¿en dónde? Se reportaba en el 1001. Y en el 1001 estaba un concepto que se llamaba 5001, creo, que era salario, pagos laborales, no recuerdo cómo se llamaba. Y ahí se metía todo eso que se le pagaba a los trabajadores, se metía ahí dentro de ese concepto que estaba dentro del 1001. Resulta que luego, por allá en el 2014 o en el 2015, se crea la famosa UGPP. En el 2014, sí, 2014, se crea la UGPP. Luego que se crea la UGPP es que nace el 2276. Y el 2276 saca todo lo que tenga que ver con materia laboral o que tenga relación laboral de el 1001 y crea su propio formato, exigiendo una mayor cantidad de información. Precisamente por eso lo sacó de allá, porque iba a exigir una mayor cantidad de información. Y nace el 2276, algo parecido a como lo conocemos hoy. Ha ido evolucionando, ¿no? Ese tema del reportante y de aquí en nombre de quién reportamos es un tema nuevo en la evolución de ese formato. Creo que es versión 3 el que tenemos hoy. Entonces, ¿eso por qué lo menciono? Hombre, porque es importante conocer el origen, ¿sí? El porqué de las cosas. ¿Por qué nace el 2276? Porque nace una entidad que se llama la UGPP, que va a hacer lo mismo que hace la DIAN, pero con los parafiscales, es decir, a mirar si las personas pagan su seguridad social de acuerdo a cómo corresponde. Eso es lo que hace la UGPP. Si las personas jurídicas cotizan como es, si las personas naturales cotizan como es. Eso es lo que hace la UGPP. Lo que pasa es que lo hace muy bien. Listo. Entonces, la UGPP hace eso. El insumo que tiene la UGPP para hacer eso es el 2276. ¿Sí? Tiene otros insumos, claro, pero el principal es el 2276. Por eso, la información exógena, pues muy seguramente algunos formatos desaparecerán. Yo espero que sea el 1007 el primero, pero el 2276 no va a desaparecer en el corto plazo. Ahora, que de pronto la nómina electrónica haga que se acelere su desaparición, es cierto, es muy probable que la nómina electrónica acelere que se desaparezca rápido el 2276. Pero ese no es el comentario, listo. Entonces,
Históricamente nace el 2276 después de que nace la UGPP, que jurídicamente se crea la UGPP. El 2276 nace con el propósito de entregarle a esa UGPP la información para que haga su papel. ¿Cuál es? Fiscalizar. ¿Qué va a fiscalizar? Para fiscales, salud y pensión. Bien. Ese es el propósito del 2276. Entonces, cuando usted está diligenciando el 2276, entienda que ese es su propósito. El propósito del 2276 no es que usted coloque ahí lo que es deducible en renta. No, porque lo que es deducible en renta está en el 1011. En el 1011 usted va a colocar lo que se tomó como deducción en renta por prestaciones sociales, por salario, por todo el tema laboral. Allá va lo que es deducción en renta. En el 2276, y yo por eso siempre digo la misma respuesta, usted no piense fiscalmente, no, piense laboralmente. ¿Y laboralmente cómo va a pensar usted? Hombre, lo que usted le certificó en el 220, que es el certificado de ingresos y retenciones por pagos laborales. Entonces, por eso a mí me pregunta Carlos, ¿cómo reporto en el 2276? Los voy a mandar siempre para el 220. Siempre, siempre le voy a decir, haga lo que hizo en el 220, hágalo en el 2276. Ahora, el problema es cuando no hacen el 220. Y recuerden que el 220 es una obligación que da lugar a la sanción del 666 o del 667, ¿no? De no entregar certificado. Bien. Esa es la razón, esa es la explicación larga para que se entienda el por qué yo les digo que vayan ya a lo que diga el 220 y que no se preocupen en pensar, ay, pero es que esto no es deducible porque yo estoy colocando aquí el pago a una persona por honorarios, pero esa persona no me aportó la seguridad social. Eso no importa en el 2276. En el 2276 no hay una columna para separar deducible de no deducible. Ese es del 1001. En el que debería haberlo, Carlos, en el 2276, pues yo diría que sí, debería haber en el 2276 algo para decir, mira, esto no es deducible porque es un honorario que le paga a una persona natural que presta un servicio personal, pero no le hice, por ejemplo, el documento soporte. No debería ser deducible. Pero como la invitación es a no pensar fiscalmente en el 2276, sino a pensar laboralmente en el 2276, entonces ese criterio o ese requerimiento de información no es necesario. Primera conclusión, cuando yo vea el 2276, no lo voy a relacionar con renta, lo voy a relacionar con un tema laboral, de derecho laboral. Bien. Entonces, no me preocupo con que el 2276 no cuadre con mi deducción, no tiene por qué cuadrar. ¿Por qué? Porque mi deducción va a estar en el 1011. Bien. Cuando usted va a diligenciar el 2276, ocúpese de estudiar el 220, así no lo haya certificado, así no importa que no lo haya certificado. Cuando usted va al 220, el anexo del 220 le da el ítem que corresponde a cada casilla. Y si usted compara el 220 con el 2276, son exactamente las mismas casillas, salvo algunas casillas informativas que tiene el 2276. Son exactamente la misma casilla, la distribución y el concepto son lo mismo. Entonces, por eso que el 2276 se alimenta del 220. Repito, el 2276 se alimenta del 220. Bien. Ahora, el cumplimiento que hay que darle para saber si una renta es de trabajo o una renta no es de trabajo es el del artículo 103, porque yo aquí veo que lo que se da es una interpretación equivocada. Voy a comenzar con lo que yo considero que es equivocado, que lo vamos a debatir con algunas personas que tienen una posición distinta a mí el viernes, y por eso no quiero que se pierdan ese live. Hay personas que dicen, yo reporto en el 2276 a todo lo que le haya practicado retención en la fuente del 383. Yo en el taller a todos los 4 grupos les dije, no. Es que el criterio de la retención en la fuente no está relacionado, del 383, no está relacionado con que ese pago sea exclusivo, un pago por una renta de trabajo, ¿no? que es el concepto claro. Vamos a buscar aquí, estas preguntas las vamos a venir a ver ahorita, que son las, espero que nos dé tiempo, artículo 103 del Estatuto Tributario. Miren lo que dice el artículo 103 de lo que es una renta de trabajo. El artículo 103 dice, se consideran rentas exclusivas de trabajo las obtenidas por personas naturales, ¿no? Por conceptos de salarios, comisiones, prestaciones sociales, viáticos, gastos de representación, honorarios, emolumentos eclesiásticos, compensaciones recibidas por el trabajo asociado cooperativo, y en general, y esta última parte es la más importante, las compensaciones por servicios personales. Bien, las compensaciones por servicios personales. Ahorita voy para allá, Esteban.
las compensaciones por servicios personales. Entonces, siempre que usted esté frente a una compensación de un servicio personal, eso es una renta de trabajo. Bien, siempre que yo esté frente a una compensación de un servicio personal, eso es una renta de trabajo. Así nació con la 1819 del 2016, así nació con la cedulación, así lo han dicho todos los conceptos y así lo conocemos hoy. Entonces, renta de trabajo es todo lo que yo conozca o todo lo que yo pague o abone en cuenta por una compensación por servicios personales. ¿A dónde creo yo que está la confusión? Que el artículo 383 del Estatuto Tributario contiene la retención en la fuente aplicable a los ingresos laborales. Ojo, a los ingresos laborales. Una cosa es una renta de trabajo y una cosa es un ingreso laboral. Es decir, el uno está incluido en el otro, pero conceptualmente son dos cosas distintas. Es distinto decir renta de trabajo a un ingreso laboral, porque para el ingreso laboral necesariamente tiene que haber una relación empleador-empleado, ¿no? Tiene que haber una figura patronal ahí. En la renta, y en la renta de trabajo no necesariamente debe haberla, porque ya sabemos que un honorario, una prestación de servicio, una comisión es una renta de trabajo, siempre que sea una compensación personal del servicio. Habiendo hecho esa distinción, ¿qué pasa con el 383? Que el 383 dice esto, dice, para efecto de la aplicación del procedimiento 2, que un procedimiento 1 y 2 son propios de las rentas laborales, dice, el valor incluida se divide, ¿qué? Eso no es, aquí está. Dice, la retención en la fuente establecida en el presente artículo será aplicable a los pagos a abono en cuenta por conceptos de ingresos de honorarios y o compensación por servicios personales. Es decir, que la retención en la fuente de un ingreso laboral, la retención en la fuente se le podrá aplicar a un ingreso de renta de trabajo. Ojo, en la tabla de retención en la fuente de un ingreso laboral se le podrá aplicar a un ingreso por una compensación personal de servicio que vendría siendo una renta de trabajo. Ojo, obtenido por las personas que informen, que vendría siendo un requisito, que no han contratado o vinculado a dos o más trabajadores asociados a la actividad. Ojo que son dos cosas distintas. Ojo que son dos cosas distintas. Entonces, primero, no porque una persona natural diga en su cuenta de cobro que se beneficia, vamos a darle aquí acceso al doctor Lerwin. Buenas noches, doctor Lerwin, bienvenido. No porque una persona natural, se me fue la paloma, bueno, listo, aquí retomo la paloma. No porque una persona natural en su cuenta de cobro diga que no le apliquen retención en la fuente, de acuerdo al artículo 383, usted no tiene por qué aplicar retención en la fuente, porque es que la norma no está diciendo eso, ¿cierto? La norma lo que dice es que la persona que diga que cumple con los criterios para que le practique la retención en la fuente del 383, usted lo que va a hacer es a una renta de trabajo, le va a aplicar la tabla de retención de una renta laboral. Bien, que sí, que en la mayoría de los casos da cero, efectivamente en la mayoría de los casos da cero. Pero es que esa cuenta de cobro en el pie no debe decir que no le practiquen retención en la fuente. Lo que debe decir es que le practiquen la retención en la fuente de la tabla del 383. Ojo con eso. Segunda cosa. Cuando yo decido, porque ya la persona cumplió con el requisito de practicarle la retención en la fuente del 383, decido practicarle la retención en la fuente del 383, no estoy diciendo que a quien no le practique la retención en la fuente no sea una renta de trabajo. Ella sigue siendo una renta de trabajo, solo que no le voy a practicar la retención del 383 porque la persona no lo solicitó. Entonces le practiqué del 6, del 4, del 10, del 11. ¿Sí? Esa sigue siendo una renta de trabajo. Ahora, aquí viene lo importante del tema. ¿Cuándo deja de ser una renta de trabajo? Deja de ser una renta de trabajo cuando esa persona, para prestar el servicio, contrata o vincula dos o más trabajadores. Y eso tiene todo el sentido del mundo. ¿Por qué tiene todo el sentido del mundo? Porque recuerden que la renta de trabajo es una compensación personal. Claro, si yo contrato a dos o más trabajadores, póngale usted que yo contrato a 20 trabajadores, ¿qué compensación o qué prestación personal de servicio? No la hay. Yo estoy mandando a otra persona que haga la actividad por mí.
Eso ya tiene más una estructura, como dice la norma, una estructura organizativa, un tema más de ejecución empresarial que una prestación personal del servicio. Ese es el sentido de la norma. Entonces, voy a repetir todo lo que he dicho acá, resumiéndolo para que quede claro y se entienda. Cuando yo estoy frente al 2276, el 2276 no se llama rentas laborales, se llama rentas de trabajo. Una cosa es renta de trabajo y otra cosa es renta laboral. Para que yo esté frente a una renta laboral, tiene que haber una relación empleador-empleado, patrono-empleado, una relación laboral. Pero para que haya una relación de trabajo, para que haya una renta de trabajo, tiene que haber ¿qué? Una compensación personal del servicio, que es lo que exige el 103 del Estatuto Tributario. Bien, hasta ahí vamos claros. Espero, ¿no? Que vayamos claros. Bien, cuando yo decido sacar a esa persona natural de la retención en la fuente habitual que conocemos del 10, del 6 y del 4, y lo traigo a la tarifa, a la tabla de retención del 383, yo no estoy diciendo que deja de ser una retención en la fuente de trabajo. No estoy diciendo que deja de ser, perdón, una renta de trabajo. No. Estoy diciendo que porque la norma me permite darle el tratamiento por retención en la fuente a esa renta de trabajo de renta laboral, se la voy a dar. Entonces le practico la retención en la fuente del 383. ¿Por qué era para mí importante hacer esa introducción? Hombre, porque es que por el hecho de yo no practicar la retención en la fuente del 383, no necesariamente esa persona deja de ser una retención en la fuente, deja de ser una renta de trabajo. Ojo, no por el hecho de no haber practicado la retención en la fuente del 383, deja de ser una renta de trabajo. Yo puedo tener a una persona que le practiqué retención en la fuente del 10% por honorarios, lo puedo tener en el 2276. Lo puedo tener en el 2276 y espero que alguien me responda en cuál sería el caso que no lo puedo tener en el 2276, sino que lo tengo que tener en el 1001. A ver, si se entendió lo que acabo de explicar. Ajá. Perfecto, Walter. Ya. Perfecto. Ahí sí deja de ser una renta de trabajo. Deja de ser una renta de trabajo, ¿por qué? Porque no hay una compensación, no hay una prestación personal del servicio. No va a haber una compensación por esa prestación del servicio personal. La norma es clara y eso no permite ninguna interpretación distinta a eso. Entonces, es incorrecto responder que en el 2276 van a los que le practicamos la retención en la fuente del 383. Es incorrecto. Ahí puede ir uno a los que usted le practicó una retención en la fuente del 10, del 4, del 5, del 6. Solo que esa persona nunca le pidió a usted que le diera el tratamiento para efectos de la retención en la fuente de una retención laboral. Usted le practicó a su renta de trabajo, le practicó retención que está estipulada por resolución para ese tipo de renta de trabajo, de honorario, de servicio, de lo que sea. ¿Se entendió eso ahí? Porque no lo vuelvo a repetir más nunca en mi vida. Claro, por supuesto, no debe autorizarlo. Walter, debe solicitarlo, vamos a ver cómo dice la norma exactamente. La persona debe informar, y la doctrina ha dicho que este informe se hace mediante una declaración juramentada que no ha contratado o vinculado a más o más personas. Ah, perfecto, Walter. Eso es lo que estaba preguntando ahorita, ¿no? Lo que le estaba preguntando es qué pasa si la persona no lo solicita. Entonces te devuelvo la pregunta, Walter. Te devuelvo la pregunta y te pregunto. Yo, Carlos Guerra, le presto un servicio a tu cliente, persona jurídica, yo honorario, 20 millones de pesos. Y yo no te digo que me practiques la retención del 383. Tú me reportas en el 1001 o me reportas en el 2276. Perfecto, perfecto, así es. Esteban, sí, le practica la tarifa general, pero su renta, por cumplir con el criterio de ser una compensación personal del servicio, sigue siendo una renta de trabajo. Lo que no se hará será darle el tratamiento de una renta laboral.
Espero que ese tema haya quedado claro. Si no, mañana repite el video, para que le quede claro. Igual está el viernes, porque esa creo que va a ser la discusión más fuerte que vamos a tener el viernes. Porque es que una cosa es renta de trabajo y otra cosa es renta laboral. Pues desde el punto de vista fiscal, ¿no? Desde el punto de vista fiscal son dos cosas distintas. Tiene dos normas distintas. Tiene dos propósitos distintos. Carlos, una duda. A mí me pasó eso con los socios de la empresa por varios servicios. Ellos en el soporte de cuenta de cobro solicitaron, claro, perfecto, y está bien, está bien. Yo no pelo una, no pelo una. Está bien. Lo que no pueden aceptar ustedes es recibir una cuenta de cobro que digan que no le practiquen retención en la fuente de acuerdo al 383, porque el 383 no dice eso. El 383 lo que dice es practícame la tabla de las rentas laborales. Bien. Espero que eso haya quedado claro y más nunca vamos a hablar del 2276, porque el 2276 ya debe estar sumamente claro para ustedes. Las personas naturales podrán solicitar, perfecto, Walter, ese es otro parágrafo del mismo 383, dice lo siguiente: las personas naturales podrán solicitar la aplicación de una tarifa de retención en la fuente superior a la determinada de conformidad con el presente artículo, para lo cual deberá informar por escrito al respectivo pagador. Y el incremento de esta tarifa de retención en la fuente será aplicable a partir del mes siguiente a la prestación de la solicitud. Ahora yo te pregunto, Walter, ¿ese parágrafo es para una renta laboral o es para una renta de trabajo? Te lo voy a poner. Te repito la pregunta. Ese parágrafo es para... te voy a volver a repetir. Esa pregunta, ese parágrafo es para una renta laboral o para una renta de trabajo. ¿Qué dice nosotros? ¿Qué dice nosotros? ¿Y qué siguen diciendo nosotros? ¿Alguien me puede hacer el favor de escribir ahí laboral? Gracias, Walter. Ese parágrafo está en un artículo. Y miren que el parágrafo dice, gracias, Johanna, podrá solicitar una retención a la fuente superior a la determinada de conformidad con el presente artículo. ¿Y cuál es este artículo? El artículo es este. El artículo es el 383, que habla de ingresos laborales. Entonces, ¿para quién está diseñado ese parágrafo? Para un ingreso laboral. Es decir, que al que usted obligatoriamente le tenga que practicar esta retención, que ¿quiénes son? Sus trabajadores. Es decir, que un trabajador a usted le puede decir, practica una retención en la fuente superior a la que está dando la tabla. Eso es para el trabajador. Eso es para el trabajador. Para el que le aplica el 383 en principio, que es para quien recibe un ingreso laboral. Ese trabajador le puede decir a usted por escrito, mira, practicamos una retención en la fuente superior. No se va a ver. Practica una retención en la fuente superior y se lo tiene que dar por escrito. ¿Y cuándo se le va a aplicar? Le va a comenzar a aplicar a partir del siguiente periodo al que usted le va a aplicar la retención en la fuente. Sale del procedimiento 1, sale del procedimiento 2 y usted le va a aplicar una tarifa superior. ¿Bien? Gracias, Walter, por la pregunta. Jenny dice, Carlos, qué pena, me confundí un poquito con lo de la certificación, que es que el artículo dice que se debe entregar la certificación que dice que practica retención renta laboral. Sí, claro, sí. Aquí, mira, aquí está, mira. Aquí está, mira. En esta parte, Jenny, en esta parte dice que las personas que reciben rentas de trabajo, bueno, no lo dice así, no lo dice, pero ¿qué dice? Dice, por conceptos de ingresos por honorarios o por compensación de servicios personales obtenidos, y nosotros vemos compensación de servicios personales obtenidos cuando estamos hablando por allá, cuando vimos el 103, ¿no? Que hablábamos de rentas de trabajo. Entonces, esas personas tienen que enviar, Jenny, un certificado, no un certificado, no, porque aquí no existe un certificado, simplemente que lo informen. Entonces, ese informe, lo que habitualmente vemos en el día a día es que simplemente se coloca al pie de la factura, al pie de la cuenta de cobro, perdón,
que se solicita que se practique la tabla de rendición en la fuente del 383. Si es eso lo que me preguntas. Bien. ¿Y por qué no es mi pantalla? No sé. Bien, entonces espero que con eso haya quedado claro el 2276. Si quedan dudas sobre eso, pues lógicamente usted plantéelas en el grupo, siga estudiando, lea esta repetición, escuche otras posiciones, claro, Esteban, escuche otras posiciones, cree su propio argumento y lo define. Claro, estamos en ese momento, Esteban. Ese es el momento para que pregunte sobre eso, porque ahí estamos. ¿Quieres escribir o quieres que te active el micrófono? Ajá. Dale, dale, ya te activo el micrófono. Porfa, levántame la mano y así es más fácil encontrarte. Listo. Hola, profe, buenas noches. ¿Cómo vas? Bien, profe, es que donde yo trabajo hay varios pagos que se hacen a los trabajadores. Pues no solo, digamos, lo que uno normalmente en el privado. Lo que pasa es que es una empresa del sector público. Entonces yo acá envié los conceptos que les pagan a ellos allá. Perfecto. Los envié por acá, por el chat. La pregunta mía es, ¿puedo tener en cuenta el 220 para realizar el 2276? No puedes, debes tener en cuenta el 220. Ah, bueno, entonces estoy bien ahí. Sí, es Y que lo otro es, no sé cómo ubicar, digamos, porque prácticamente de estos pagos que yo le estoy acá enviando en el chat, la mayoría los enviaría yo a otros pagos. Dejaría en sueldos, perdón, en salarios, dejaría simplemente sueldos. Incluso el auxilio de transporte y subsidio de alimentación los llevaría a otros pagos. En prestaciones sociales dejaría la prima de servicios y las vacaciones. Las cesantías y los intereses a las cesantías las dejo en su en la columna. casilla que está para ello y lo demás también para otros pagos. ¿Estoy bien así? Sí, 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 está bien así. Yo lo que te recomiendo que hagas es que lo hagas exactamente igual como lo tienes en el 220. Y lo que no puedes Ah, identificar bueno. claramente en el 2276 en un concepto, llévalo a otros pagos. Pero recuerda que yo dije al principio, y esto va para todos, que el 2276 es más laboral que fiscal, por toda la introducción que les di, ¿no? De la OGP y demás y todo eso. Entonces tengan presente ustedes que cuando ustedes van a presentar el 2276, están entregando información de su relación laboral con sus trabajadores. Para quienes ustedes están reportando, entonces la UGPP va a decir que debe ser un ingreso base de cotización, la DIAN va a decir que es un ingreso grabado o que será una renta exenta, un ingreso no grabado o lo que sea. Es decir, a ellos los van a fiscalizar en ese sentido por lo que usted reporta en el 2276. Por eso deben cumplir estrictamente con lo que diga el 220. Y ahorita más adelante vamos a hablar del tema de cesantía y los efectivamente pagados y eso. Pero para responderte a tu pregunta, efectivamente sí. En el 220, toma tu 220 y todo lo que guarde Sí. relación directa entre el 220 y el 2276, porque el concepto es el mismo, colócalo igual. Y lo que no, entonces vas a mirar. Si, por ejemplo, hay un tema de horas extra que no estoy viendo ahí, pero si, por ejemplo, hay un tema de horas extra y tú lo tienes separado en tu contabilidad, horas extras de salario, y es salario no por una norma fiscal, es salario por una norma laboral. Entonces va en la consulta de salarios. Y así sucesivamente, digamos que es el análisis que yo les propongo que hagan con el 2276, que repito es, miren el 2276 más como una información que envían desde el punto de vista de normatividad laboral que uno que envían desde el punto de vista de normatividad fiscal, porque no hay ninguna cruce de información entre eso y renta, porque renta va a buscar la información en el 1011. Listo, profe, muchas gracias. Vale, Esteban, gracias a ti. Joana dice, Carlos, disculpa, las vacaciones finalmente se consideran prestación social sí o sí. Y eso también es un tema Joana, que es laboral, y efectivamente las vacaciones son una prestación social. Lo único que no es prestación social, o que no reportamos como prestación social nosotros en el 2276, que es una prestación social,
es la dotación. La dotación laboralmente es una prestación social, pero en el 2276 nunca se ha reportado la dotación, siempre se reporta como un beneficiario al pago, a quien se le hace el pago, no a la empresa de dotaciones, pero el resto sí laboralmente es una prestación social. Carlos, yo tengo una duda. Si una retención es asumida en rentas de trabajo, ¿la debo reportar en el 2276? Ah, bueno, exacto, perfecto, Evelyn, perfecto, gracias. Perfecto, Evelyn. Mira la pregunta de Evelyn, que es sumamente importante en este momento en el que estamos. Evelyn dice, mira, nosotros no practicamos retención en la fuente por rentas laborales, sino que las asumimos. Resulta que esa retención en la fuente asumida, que para mí es un gasto, ¿sí? Para quien la asume es un gasto, y es un gasto no deducible en renta, no existe en el 2276 una columna para reportar las retenciones en la fuente asumidas. Esa columna únicamente existe en el 1001. Entonces, si yo asumo una renta o una retención en la fuente por renta de trabajo, la tengo que ir a colocar en la columna del 1001. Así solamente en ese 1001 me queda el tercero, su nombre, su dirección y el diligenciamiento de la casilla de la renta, de las retenciones en la fuente asumidas. Un tema importante que les puede servir a ustedes, y es que yo asumo la retención en la fuente y yo la coloco como un gasto no deducible, es decir, quien la asume, ¿no? Pero si yo se la certifico a la otra persona, esa otra persona, si yo no le haya descontado de su pago la retención en la fuente, se puede tomar esa deducción en renta. Por si tienen alguien que les van a avisar, díganle. Y usted se la certifica y por usted haberla informado en su asumida, esa persona le va a cruzar cuando esa persona se tome la retención en la fuente de ellos. Les dejo ese dato ahí. Incluso en el reporte de información exógena, cuando ustedes consultan al terceros, le aparece esa retención en la fuente asumida ahí de la persona natural. Bien, gracias. Entonces, evidentemente, como cosa rara, no vamos a terminar hoy, ¿no? Evidentemente, ¿no? Entonces, dice Carlos, hablando del 2276, tengo una duda con el AFC. Claro, la informa en el 1001. En el 1001, Marcela, en el 1001 la retención de la fuente asumida porque allá donde está el concepto es, solo en el 1001. En el 2276 irá lo que es la base para esa retención que asumiste, ¿no? Si es una renta de trabajo o una renta laboral. Carlos, pero si se asume la retención por salario es deducible. Claro, por supuesto. De hecho, se asume para que sea deducible, ¿no? Se asume para eso, para convertir el gasto en una deducción. Lo que no es deducible es lo que no es deducible es la retención de la fuente que asumiste, ¿no? Supongamos que el salario son 100.000 pesos y la retención de la fuente es 10.000. Lo que no es deducible son esos 10.000, que es el impuesto asumido. Por acá alguien está preguntando algo de AFC. Dice, Carlos, Marcela. Carlos, hablando del 2276, tengo una duda con la AFC. Al empleado se le descuenta ese valor, pero la de diciembre efectivamente se pagó en enero. Ajá. Entonces yo te digo, Marcela, la respuesta es la de todos, que la gente creerá que yo me salgo con la tangente con esa respuesta, pero no, ves a mirar qué dice el 220. Y si no lo hiciste, es decir, porque no hiciste el 220, que es habitual que no sea el 220, ves a mirar qué dice el 220 que tenías que haber hecho con eso. Cuando yo digo que vayan a mirar qué dice el 220, es porque si ustedes buscan, vamos a hacer el ejercicio aquí, para que les quede enseguida la dinámica, porque yo lo hago cuando no tengo claridad sobre algo, yo voy y lo hago. Hagan esto. Instructivo DIAN 2021. Busquen el último, ¿no? Formulario instructivo DIAN y aquí van a tener todos los instructivos. ¿Por qué es importante esto? Porque van a mirar algo aquí que nosotros no estamos acostumbrados a hacer. Preferimos ir a buscar en Google algo en vez de ir a venir a hacer esto. Aquí 2021 y aquí tengo 220 y miren esto que está acá. Si lo descargan, por favor descárguenlo para cuando vayan a hacer el 2276 descarguen este instructivo porque aquí les va a decir entonces ustedes quieren saber, por ejemplo, no sé, vamos a buscar aquí el que esté más fácil. Aportes a cuentas AFC. Y aquí dice, escribe el valor que efectivamente haya sido deducido del ingreso laboral a nombre del trabajador a entidades
como ahorro programado para adquisición de vivienda a cuenta de FC. Entonces, ¿qué te está diciendo aquí? El valor que efectivamente haya sido deducido del ingreso laboral a nombre del trabajador a estas entidades, ¿sí? Entonces, con esa dinámica, ustedes no se ve. Ah, qué pena. Qué pena, qué pena, qué pena. Qué pena con ustedes. Ahora sí. Descarguen instructivo DIAN, formulario y busquen el 220. Tengan ese machete del 220 a la mano para armar el 2276. Cuando tengan dudas sobre algo del 2276, van a ir al 220. Y en ese 220 le va a decir qué tratamiento tiene que darle a cada concepto. Aquí está el de la AFC, que dice que es el valor efectivamente que se haya deducido del ingreso laboral a nombre del trabajador. Entonces, que es el efectivamente deducido. Y creo que me estaba preguntando que si se haya pagado en el 2020. Entonces, efectivamente se le dedujo eso al trabajador, la norma está diciendo, o la norma no, el instructivo está diciendo que sí, porque el instructivo no es una norma, ¿no? Si un trabajador se le paga a la universidad y la universidad emite factura a nombre de la empresa, mi pregunta es, ¿ese pago a la universidad se lo puedo reportar al trabajador en el 2276? Gracias, Carlos. Hay una norma por allá, Sandra, nueva, del año pasado, que no recuerdo cuál es, que entrega un beneficio fiscal en ese caso. ¿Cuál es el beneficio fiscal? Que tú vas a reportar ese pago que está haciendo la universidad a la universidad en el 1001. Y ese pago nunca será un pago indirecto para el trabajador, por cuanto entonces nunca se lo vas a reportar en el 2276. Y nunca se lo va a reportar en el 2276 y no será un ingreso para él. Y no va a tener que pagar impuestos sobre eso. Y por tú haberlo pagado o por pagárselo directamente a la universidad, ahí Esteban lo compartió, puedes tener derecho a la deducción, pero lo interesante de esa norma, que nació con la 1943 y luego con la 2010, es que nunca se va a entender como un pago indirecto efectuado al trabajador. Entonces, si lo reportan el 2276, dañas el beneficio que entrega la norma para el pago de la universidad. Eso lo hablamos en el taller de renta. No sé si en Exógena lo mencioné, pero aplica tanto para los estudios del trabajador, de su esposa, de sus hijos. Si no tiene, iría a consultar lo de los padres, si no tiene padre, lo de los hermanos. Y es un beneficio que es sumamente importante para hacer planeación fiscal. Búsquenlo, por favor, en mi taller de renta. Carlos, tengo una duda. Una empleada tuvo una licencia de maternidad y la empresa personal natural decidió recibir el dinero en su cuenta. Carlos, tengo una duda. Una empleada tuvo licencia de maternidad y la empresa personal natural. A ver, Carlos, tengo una duda. Una empleada tuvo una licencia de maternidad y la empresa, o más bien el empleador persona natural, ¿no?, recibió el dinero en su cuenta y llevaron ese pago como otros ingresos. Ok, claro, una empleada tuvo una licencia de maternidad y el empleador recibió el dinero en su cuenta. El empleador, entiende, es una persona natural. Llevaron ese pago como otros ingresos. ¿Cuál es el tratamiento? No sé, no te entiendo, Cindy, la pregunta. Si quieres, por favor, levanta la mano y te activo el micrófono, porque no la estoy comprendiendo. Bien, entonces, queridos compañeros, los pagos a trabajadores que estén en la prestación de servicios hay que recordar. Pues Ludi, eso fue lo que hablamos ahorita bastante del 2276, rentas de trabajo con rentas laborales. O sea, ese fue el análisis que hicimos ahorita, ¿no? Que hay que entender si es una renta de trabajo, si cumple con los no tener más de 2 trabajadores contratados, y eso para entender si es una renta que va en el 2276. Y si sí concluyes que sí, pues solo irá en el 2276. No tendrás que reportarlo ni en el 2276, ni en el 1001, ni en el 1011, ni nada de eso. Gracias, Adriana. Ese es el que hablamos y eso entrega un beneficio fiscal importantísimo. Es decir, incluso quien esté dándole vueltas a cosas como bonos Sodexo y todo eso que puede hacer planeación fiscal por ahí, pues está perdiendo tiempo y plata. Bueno, entonces habíamos dicho que la sesión de preguntas y respuestas era de 2 horas y realmente no por nada, sino porque tengo otros compromisos. Entonces, les propongo suspender aquí. Mañana es miércoles. Sí, mañana mañana en 2 horas más terminamos, porque las preguntas gruesas eran las que habíamos ordenado al principio, así que el resto son preguntas muy sencillas. Entonces les propongo suspender acá hoy nuestra sesión del día de hoy y terminamos mañana. Sí, mañana nos tenemos que ir un poco más tarde, nos vamos un poco más tarde.
no tengo problema con eso. Pero ya ahorita tengo otro compromiso. Entonces, vamos a verles las caras. Se conectaron siempre bastantes personas. Pero este ejercicio me parece interesante, porque nutre, por eso me gusta que me pregunten. La gente dice, pero Carlos, ¿y tú qué ganas con estar resolviendo ese pregunta? A mí me encanta que me pregunten porque hay cosas que yo no sé. Y cosas que yo no sé, y un caso particular de uno le da a uno unas ideas fantásticas sobre muchas cosas. Entonces, nos vemos mañana a la misma hora. Nos vemos mañana a la misma hora, nos vemos a la misma hora por el mismo canal. El mismo enlace creo que les puede servir y si no, lo compartimos ahí rápido por... Las personas que no están en los grupos de WhatsApp, por favor escriban al WhatsApp de la escuela para compartirles los enlaces para que accedan a cualquiera de los grupos y ahí estén dentro de los grupos y así es más fácil las preguntas. Entonces, nada, el que pueda tomarse una foto y etiqueta impuestos con votos le agradezco y a quien no, pues también. Y la grabación la vamos a compartir mañana, la vamos a publicar en nuestro canal de YouTube y pueden acceder libremente a ella. Y la sesión de hoy, la sesión de mañana va a estar ahí en el canal de YouTube. Entonces, nada, feliz noche a todos y que descansen. Nos vemos mañana a la misma hora por el mismo canal, con el mismo... eso de la auditoría exógena va en la cartilla, Daisy. Es decir, en la cartilla van a encontrar al final, luego de todo el tema del régimen sancionatorio, van a encontrar un módulo de auditoría que le va a decir qué cruces de información hacer, qué cuentas, con qué registros o con qué renglones de los formularios para que lo hagan. Espero enviárselas mañana. Si no se las envío mañana, se las envío pasado mañana porque las tienen los diseñadores. Y yo apenas hasta ayer les terminé de mandar todo. Entonces, nos vemos mañana. Que tengan una feliz noche todos. Descansen.